tenemos un podcast, el tercer episodio. Tenemos el tercer episodio de este podcast, La amígdala traviesa. Y tenemos una persona muy especial. Como siempre, todas las personas aquí son especiales. Pero ella tiene una magia especial porque yo la recuerdo cuando la conocí en el Possibility 19, que yo estaba pensando qué número era y me lo ha chivado ella antes de empezar y me ha venido fenomenal. El Possibility 19, que por aquel entonces sería mucho antes de 2019, 2017, cuando se abrió aquí fue 2017. Con lo cual estábamos en un hotel cuando hacíamos el Possibility. Y me recuerdo también que era el Possibility de Óscar García, de José Antonio Cerro, de gente muy conocida que luego la mayoría siguieron, hicieron máster, se formaron, son profesores y tal y cual, y que fue uno de los Possibilities, dijéramos, con mucha fuerza, con muchas ganas. Había mucha gente de valor allí, ¿no? Todos lo tienen, ¿no? En toda gente hay siempre valor. Pero yo ese Possibility le recuerdo como un Possibility de mucho valor, de mucha energía, de mucha gente con talento, con genialidad, ¿no? Y luego, pues te recuerdo cuando llegaste a la inauguración del primer Develan aquí, que sales en el vídeo, y en el Comely, ¿no? Y te faltaba esta parte que hoy la has descubierto. Con lo cual, estamos hablando nuevamente de una persona que ya nos conoce y que yo siempre, pues también, aunque no tenemos mucho vínculo en el sentido profesional o personal, sí que yo noto su cercanía, porque a veces pues, algún me gusta, algún comentario, ¿no?, en las redes deja caer y veo como ella sigue teniéndonos dentro de su corazoncito y nosotros dentro del nuestro, ¿no? Entonces a mí eso me hace generar mucha empatía a distancia, empatía a distancia, pero que siempre está ahí ese hilito, ¿no?, que queda ahí, que parece que está ahí, y dice, hostia, me acuerdo de esta persona y tal. Entonces, no dudé, por supuesto, en llamarla, no por esta parte afectiva o de reconocimiento, sino por su parte profesional, ¿no? Porque evidentemente yo la sigo, a nivel profesional la sigo a ella, sus vídeos que hace, que luego comentaremos, ¿no?, donde pueden encontrar, pero los vídeos que haces y demás pues tienen mucho valor. Yo cuando te escucho digo, a ver qué cosa interesante nos dice hoy Marga. Y escucho tus vídeos y me encantan, ¿no?, porque dices cosas, verdades como puños, yo diría a veces, y que a veces cuesta escuchar a algunas personas, porque a veces hay personas que tienen creencias en cuanto a la educación de los niños que se las cambias y dicen, por ahí no es por este otro lado, pero es la verdad, ¿no? O es una forma, más que la verdad, es una forma que funciona porque tú lo has probado. Entonces, quiero presentaros a Marga Santamaría, que ella es coach, educadora infantil y que está muy metida en el mundo de la inteligencia emocional y sobre todo pues, en la educación emocional para niños, adolescentes, que yo diría que para todo el mundo, ¿no? Pero es un poco tu sergo, donde más te mueves. Bienvenida a este podcast, La amígdala traviesa, Marga. Juanma, muchísimas gracias, estoy muy contenta, gracias por el cariño, es mutuo, la verdad es que me acuerdo mucho de Develan, de la formación que aquí he recibido, efectivamente os tengo muchísimo cariño, a ti Isabel, a toda la familia Develan y tengo fantásticos recuerdos. De hecho, añado que en esa edición 19 conocí personas que hoy en día son grandes amigas y amigos míos, fíjate. O sea que lo que unió la 19 que no lo separe nadie. Así es que gracias y gracias por esta oportunidad, claro que sí. Muy bien. Pues vamos a comenzar este podcast pues conociéndote un poco, ¿no? Me gustaría conocerte un poco y para que te presentes y que nos dijeras un poco quién es Marga Santamaría, cómo inició en este mundo, qué fue lo que te llamó a tirar por esta rama, ¿no? Cuéntanos. Pues mira, yo de base soy maestra, soy profesora, después me licencié en psicopedagogía y llegado a un momento de mi vida, cuando fui mamá, pues me di cuenta que como que necesitaba algo más, que quería más herramientas. También había una parte de mí como una necesidad espiritual. Yo pues me he movido en grupos religiosos siempre y de alguna manera pues buscaba como seguir alimentando esa parte espiritual, esa parte de crecimiento personal, que hoy en día sé que se llama así, de desarrollo humano, y empecé a estudiar inteligencia emocional. Después de la inteligencia emocional, ya sabes, Juanma, cuando uno estudia algo luego quiere un poquito más y un poquito más, ¿no?
Luego ya pues continué con el máster en coaching, posteriormente PNL y ahora pues más centrada también en unir esa parte de educación emocional, de autoconocimiento, de gestión emocional, pues me he ido también a la parte de la neurociencia y hice un máster en neuropsicología también. Y bueno, pues sigo aprendiendo. Me gusta muchísimo la educación, me gusta muchísimo la formación y cómo vincular todo esto, que creo que van de la mano, cómo vincularlo al mundo de las emociones, al mundo del autoconocimiento y de la gestión emocional. Efectivamente, las herramientas nos sirven para yo como mamá, yo como pareja, yo como trabajadora, yo como amiga, como hija, etcétera. Y es algo fundamental. Sí que es verdad que yo a veces noto, no sé si será tu caso, que cuando uno es papá o mamá, y claro, está tan querer dar a los niños lo mejor y no solamente protegerlos de las adversidades que hoy en día está en la vida, el mundo de las emociones sabemos que todo el mundo sabe que es un mundo importante para ellos, ¿no? El que sepan gestionar, ser autónomos emocionalmente y demás, y como que se nos despierta a los papás y a las mamás esa rama, ¿no? Yo veo que muchas personas que quieren dedicarse a inteligencia emocional suelen ser papás y mamás en muchos de los casos, ¿no? Se nos despierta esa de yo lo hago para mi hijo, ¿no? Empezamos como yo lo hago para mi hijo, pero luego ya... Claro, efectivamente, Juanma. Yo cuando empecé a estudiarlo, yo lo quería pues para mi hija, efectivamente, y luego me di cuenta y dije, ostras, si es que el trabajo primeramente empieza por mí, ¿no? Es que el autoconocimiento, la gestión, el validar mis emociones, es necesario hacer ese trabajo previo personal, ¿no? Y al final, los que empezamos a estudiar y a movernos en estos campos del desarrollo humano, del desarrollo personal, todos sabemos que, aunque nos den herramientas, primeramente hay que practicarlas con uno mismo, con una misma. Y ese es el proceso también. Hay un proceso personal en cada una de las formaciones que vamos haciendo. Hay un proceso personal en cada una de las herramientas que quieres realizar en tu casa, en tu aula como profe también. Pero primeramente hay que empezar con uno, porque si no es complicado, ¿no? Lo que tú no tienes, lo que tú no sabes hacer, difícilmente puedes dárselo a tu hijo o a tu hija. Verdaderamente es un poco la metodología que a nosotros también más nos gusta, ¿no? El primero como de dentro para afuera, decimos, ¿no? Es decir, esa parte socrática que dice... póntelo tú primero en práctica y luego ya veremos. A mí me ocurre a veces, a ver qué opinas de esto, que a veces hay algunos papás o mamás, generalizando, quiero generalizar, ¿no? que llegan y dicen, te traigo aquí al niño, al adolescente para que me le arregles, ¿no? O te traigo aquí para que me le arregles. Y a veces eso es decir, ven tú primero, ven tú primero, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces yo siento que la mayoría de los papás o mamás queremos darle lo mejor a los hijos. Y queremos como que vayan a algún sitio o que hagan algo donde los enseñen a ellos a educarse, en este caso, emocionalmente, pero el papá o la mamá no lo hace. Entonces, siento a veces como que todo el trabajo que se puede estar haciendo con ellos, cuando llegan a casa, se desvanece, ¿no? Y yo creo que tú eres una impulsora de ese trabajo no solamente con el adolescente, infantil, el niño en general, sino también con los papás, los educadores, las mamás, los tutores, los que al final están un poco ahí enfrente. Me gustaría que me contaras un poco de eso, ¿no? ¿Cuán de importante es que también la otra parte se forme? Sí, pues mira, Juanma, cuando yo trabajo con familias, es una parte en la que hago muchísimo hincapié, ¿no? Como decía antes, ese trabajo personal que tienen que hacer cada mamá y cada papá. En mi ámbito educativo, como trabajo como profesora también, como docente, pues muchas veces cuando tengo una tutoría con una mamá o con un papá, después de haber conocido a su hijo o a su hija, pues entiendo muchas cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que nuestros niños y niñas son el reflejo de lo que ven en casa, de lo que respiran y palpan en sus casas, ¿no? Entonces me di cuenta de quizá de las carencias o valores que puede tener ese adolescente, ese chico, esa chica, y que eso viene de casa. Incluso también lo puedo extrapolar al aula. Cuando yo encuentro docentes maravillosos y excepcionales, que hay un montón, y conozco el aula en el que también puedo intervenir haciendo talleres, pues digo, ostras, no me extraña que este aula tenga esta calma, tenga esta paz, tenga esta buena gestión emocional, porque es que tiene una profe que es maravillosa. Y también me encuentro aulas donde el profe me dice, es que no paran, es que nunca me atienden, es que son desordenados, y digo, ¿y tú cómo eres? ¿Tú atiendes? ¿Tú eres ordenado? ¿Tú eres calmado?
calmado, ¿tú cómo entras en el aula, ¿no? Entonces, muchas veces queremos efectivamente arreglar al niño, a la niña, como tú decías, ¿no? Y tenemos que empezar por el adulto, ¿no? Nuestros niños y niñas van a hacer lo que nos vean hacer, no lo que les digamos que tienen que hacer. Somos su mayor ejemplo, y el ejemplo es una de las máximas en el aprendizaje, ¿no? Sí. Bueno, y Eso muchas veces es, sí. Sí, no, se ve también cuando, por ejemplo, en las parejas, ¿no? Que están discutiendo todo el día delante del niño y venga follones, y venga cabreos, y luego quieren que el niño no los tenga en otros aspectos, ¿no? Efectivamente. Mira, hace unas semanas estaba en una escuela de familias y les decía a las mamás, eran casi todas mamás, les decía, digo, claro, les hablamos del concepto mesa a los niños y lo entienden, del concepto vaso de agua y lo entienden, pero ¿y el concepto tolerancia, respeto, generosidad, escucha? Claro, es algo abstracto. Entonces, ¿cómo lo van a aprender? Con nuestro ejemplo, con nuestro ejemplo. Como te decía, y es la mejor manera de aprender, ¿no? A través del ejemplo. Como te decía antes, lo que yo no tengo, voy a ser incapaz de mostrarlo, de proyectarlo, o ser proyectarlo. modelado, o ser significativo. Es obvio, porque al final el primer aprendizaje para ellos es la observación y la modelación, ¿no? Luego van a venir otros aprendizajes a lo largo de la vida, pero de sus primeros meses, años, es a través de la observación y nos copian todo como esponjas. Entonces, tenemos que ser esos tutores, padres o lo que seamos frente al niño, educadores, que seamos ese modelo a seguir que queremos que ellos sean luego, ¿no? Hablabas de temas muy importantes como pues el tema de la compasión, del amor, de la empatía, generosidad, gratitud, que para mí, cuando hablamos de la inteligencia emocional o de la gestión emocional también, pues muchas veces parece que centramos en que tienen que aprender a gestionar las emociones y ser conocedores de ellas, y es estupendo. Yo considero, es un punto de vista mío, que un adolescente o un niño ya, o incluso un infantil, ya sabe qué es el miedo, ya sabe qué es la tristeza, ya sabe qué es el enfado, ¿no? Pues son emociones que las han vivido siempre y que están. Que no sepan gestionarle, sí es verdad, pero que sepan qué es, saben qué es. Y que le puedan dar un nombre, creo que también se lo pueden llegar a dar. Pero, sin embargo, estas otras, no sé si llamarlo valores, emociones o actitudes, como puede ser la gratitud, la generosidad, el amor, la empatía, el afecto, pues ahí es donde a ellos les cuesta más trabajo entenderlo, comprenderlo. Y considero que precisamente estas son las que más falta hacen en la sociedad, ¿no? Sí, sí. ¿De qué manera tú o qué piensas o cómo trabajas esta parte? Pues mira, Juanma, yo pienso que los valores se están viviendo de diferentes maneras hoy en día, ¿no? Yo cuando era niña y tenía la edad que tiene mi hija ahora, pues practicábamos los valores de diferente manera. A veces me preguntan, Marga, como la sociedad está cambiando tan rápido, ¿qué piensas? ¿Que no hay valores ahora? Sí, claro que los hay, ¿no? Pero se trabajan de diferente manera y quizá las mamás y los papás tenemos que buscar esas otras maneras de trabajarlo, ¿no? Me viene a la mente un ejemplo, ¿no? Pues por ejemplo, la paciencia, la frustración. Cuando tú y yo éramos pequeños, Juanma, y nos íbamos de vacaciones y hacíamos fotos con mamá y papá, pues luego había que llevar el carrete a la tienda, esperar a que lo revelaran, y si alguien salía con el ojo cerrado, pues te aguantabas, ¿no? Porque no había Photoshop, ¿vale? Hoy en día, en esta cultura de la inmediatez que tenemos, a golpe de clic prácticamente todo, pues fíjate, ahí no tenemos oportunidad de trabajar la paciencia, ni la frustración, ni la aceptación, ¿no? O sea, fíjate que aptitudes tan necesarias para el día a día y tan valiosas para el desarrollo humano y para la edad adulta y la edad infantil, etcétera, ¿no? Entonces hay que buscar otras maneras pues, para poder trabajar eso. Como decía, vivimos en una cultura de la inmediatez y a las mamás y a los papás parece que nos cuesta que nuestros hijos se aburran, que no tengan nada que hacer, que les falte el juguete que tiene el vecino, que no tengan la actividad extraescolar que tiene el otro amigo, ¿no? Y quizás sea pues, por la falta de tiempo que se tiene en ocasiones, también lo quiero achacar a eso, ¿no? Que vamos con la rutina, con los trabajos, con el tengo que hacer continuamente y se nos escapa estar en el presente, ¿no? Realmente, y estar con nuestros niños y niñas y poder darnos cuenta de lo que sí que tenemos, ¿no? Y darle valor a eso que sí que tenemos. Volviendo al anterior, quien va a dar ese valor va a ser mamá y papá, los adultos referentes en el colegio, en la escuela, en casa. Entonces, bueno, yo diría que parar un poquito más, darnos cuenta de lo que sí que tenemos y educar a nuestro cerebro, a nuestra mente, a que busque lo bueno y lo positivo. Yo veo en muchos niños y niñas que de un día fantástico y maravilloso, que han tenido una excursión. ¿Qué tal la excursión? Bien, pero es que el bocata era de chorizo y a mí no me gustaba.
y se han olvidado de contar Sí. lo maravilloso que ha sido el resto de la excursión, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es entrenamiento. Y ese entrenamiento, como decía antes, ¿dónde lo van a ver? En el ejemplo de los adultos, ¿no? Pues efectivamente valorar más lo positivo y dar más peso a eso agradable, ¿no?, que hemos vivido. Que no se centren tanto en la queja, en el drama, en el problema. También es un poco pues lo que de alguna manera se dice con la expresión, lo que maman, ¿no? En el tema de las televisiones, en el tema de las redes sociales, porque al final todo lo que vende es eso, el drama, el problema, la pelea, la lucha. Como eso es lo que más vende, es lo que más proyectan y de alguna manera es lo que más también ven. Que no solamente es tener un modelo de papá, un modelo de mamá o tutor, sino también educarlos en esa parte más tecnológica. Sí. El otro día estaba escuchando un podcast del mago More, ¿no? Que estaba con, creo que era Irra Bravo o algo así, y estaba hablando precisamente de enseñar a los niños a frustrarse, ¿no? Que hay que enseñar a los niños a vivir la frustración, que no hay que tenerlos protegidos en una burbuja, ¿no? Entonces me agradaba mucho, ¿no?, que tuvieran ese tipo de conversación, porque digo, hay mucha gente que piensa como nosotros, ¿no? Que a veces uno dice, ¿para qué estamos cuatro? ¿Por qué estamos aquí? Te das cuenta que cada vez más la sociedad despierta, ¿no? Está más despierta en el mundo de las emociones y en el mundo de los valores, y eso pues es muy grato, ¿no? Entonces, justo hablaban de eso, ¿no? Del tema de que hay que enseñarlos en la frustración, que no todo se les da, que no todo lo consiguen, que no todo es inmediato y todo ello, porque si no al final se vuelven pues como inútiles, ¿no? Y afuera, en la sociedad, si en casa les tengo la burbujita, donde yo te ato los zapatos, donde yo te lo doy todo, donde yo te hago el bocadillo, donde yo ya te lo hago todo para que no te falte nada, para que estés bien cuidado, para que todo tal, pues llega un momento en que aprenden ellos, en qué mar están aprendiendo. Claro, cuando salen allá afuera y no está papá o mamá para protegerlos, se encuentran con esas dificultades. Sí. El niño Juanma o la niña aprenden a gestionar la frustración frustrándose. Y como comentaba antes, a veces las mamás y los papás o los profes incluso pues no queremos, preferimos evitar ese sufrimiento, ese dolor, ese llanto, ¿no? O sea, ¿cómo mi hijo va a ser el que no tenga ya el móvil o cómo va a ser? No, pues es que, o sea, si yo soy coherente y consciente y las normas en mi casa son estas y los valores son estos, pues voy a ir a por ello, ¿no? Y estando segura de eso que decido y que eso que va de forma coherente y alineado con mis valores, ¿no? Aunque mi hijo o mi hija se frustre, bueno, pues te acompaño en la frustración. Claro, te acompaño en la frustración, pero efectivamente la vida no va a ser todo que nos lo den hecho y eso hay que trabajarlo con el día a día. Muchas veces yo veo el problema en la mamá y el papá, ¿no? que nos cuesta sostener la queja, el llanto, la protesta de nuestro hijo, de nuestra hija, ¿no? Y bueno, pues preferimos generar momentos de calma y de paz pues a base de darles y complacerles en exceso. Claro. Ahí como que parece que empatizamos con esa muestra de sufrimiento que parecen tener porque no están consiguiendo lo que quieren y no queremos verlos sufrir, que mi hijo no sufra, ay, pobre, y lo tengo que dar todo para que no sufra, pero luego al final la consecuencia va a ser mayor, ¿no? Sí, efectivamente, y hay que sufrir, hay que reír, hay que llorar juntos y que lo vean y que lo entiendan, pero de la misma manera que el niño sufre, es bueno que vean que mamá y papá en algún momento sufren también, claro, ¿no? Y que vivimos las emociones, nos permitimos sentirlas y las validamos, que acogemos esas emociones con lo que nos traen. Y también muchas veces en las casas se intenta que no vean, ¿no?, que mamá o papá llora. Fíjate, el otro día me contaba una alumna de 19 años, me decía, había faltado unos días porque había fallecido su abuela y bueno, pues era fuera de Madrid, etcétera. Y me decía, Marga, estoy en shock. Dice, ha sido la primera vez que he visto llorar a mi padre. Fíjate. Con 19 años, ¿no? Dice, nunca la había visto triste, nunca la había visto llorar. Dice, y ahora, con esta edad, me planteo que mi padre en algún momento habrá estado triste, habrá sufrido. Dice, pero yo nunca le he visto. Dice, me lo ha ido ocultando. Dice, entonces estoy en shock, me decía, con 19 años. Y ocultando, digo, o a veces también yo me encuentro casos de represión, ¿no?, que reprimen, ¿no? Gente que no ha aprendido en su vida a expresar sus emociones y las ha reprimido tanto que luego al final... Yo siempre digo, ¿no?, que cuando tú reprimes las emociones y no las aceptas y no las dejas entrar para luego poder gestionarlas, pues esa represión, yo digo, soy muy creo mucho en la somatización emocional, ¿no? Y digo que por algún lado de tu cuerpo
van a suceder, ¿no? Van a florecer esa represión que tú tienes. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Juanma. Sí, es importante vivirlas, transitarlas y dejar que estén, ¿no? Y bueno, pues no ser reprimidas. La emoción es energía, entonces pues efectivamente pues hay que vivir con esa energía que en ese aprender momento a canalizarlas, ¿no? Que es, dijéramos, uno de los hándicaps que yo siento, ¿no? Porque dentro de todas las emociones, cuando hablamos de gestionar, canalizar, tantos adjetivos que se le dan a las emociones, para mí la gran lacra de la sociedad es la ira, ¿no? La ira como principal, que termina en el odio, en la adversidad, incluso la frustración, en la violencia, en tantas otras. Pero esa ira como rama es un poco lo que al final hace que el mundo esté como esté, ¿no? Porque, bueno, pues gestionar el asco, gestionar bueno, no vamos a hablar de las placenteras, pero gestionar a lo mejor la tristeza, vale, se puede gestionar, pero como que no agrede tanto al de enfrente. Pero cuando hablamos de la ira, sí que ya tiene un componente de que está siendo contra otro, ¿no? No suele haber una ira contra sí mismo, que también las hay, pero en menos casos. Sí. Pero los grandes conflictos de la humanidad o los grandes malos momentos suele ser por eso, ¿no? Por relaciones que no son sanas y que vienen dadas por esta emoción que no termina de saber canalizarse, que se te disparan los automáticos, que está por encima tu razón, tu creencia, tu idea, y se te dispara, no controlas esa ira, ese odio, ese enfado, ese cabreo, y termino generando un evento pues no muy agradable, ¿no? Sí, efectivamente, ya aparece el ataque, bueno, y desde bien pequeñitos los vemos, ¿no? Esas actitudes en los niños y en las niñas. Fíjate, yo con esto me viene a la mente, Juanma, que muchas veces las mamás y los papás evitamos discutir en casa, pues para que no nos vean, ¿no? Y no digo discusiones continuas, la discusión es buena y los niños y las niñas, desde mi punto de vista, tienen que aprender a discutir en casa, a discutir, a negociar, de alguna manera pedir lo que quieren, ¿no? Pedir lo que quieren, aunque luego se les diga que no y trabajemos esa frustración, ¿no? Pero a pedir, sí, ¿no? Que luchen por sus ideas y por sus intereses, quiere, ¿no? por sus caprichos incluso, ¿no? Quiero chocolate. Bueno, pues cariño, no hay chocolate ahora porque vamos a cenar, ¿vale? O porque ya has tomado chocolate en la merienda, etcétera, ¿no? O sea, explicarles. Pero es bueno que los niños y las niñas vean discusiones sanas, discusiones que llegan a acuerdos. Que no se pierda el respeto. Efectivamente, ¿no? Y que eso lo vean y lo que vean en casa es lo que luego ellos van a trasladar fuera del hogar, ¿no? Y que llegamos a un acuerdo y si no estamos de acuerdo, pues bueno, yo respeto tu decisión y quiero que tú respetes también mi decisión y eso es algo muy importante. Hoy en día nuestros chicos y chicas no saben discutir, no saben tener diálogos donde haya diferentes opiniones y cómo acaban, pues efectivamente en el enfrentamiento y en la agresión, ¿no? Y muchas veces eso viene, pues efectivamente de redes sociales, de lo que ven en casa, de lo que ven en la calle también, ¿no? De los ejemplos que a veces tenemos. Se lo llevan a lo personal. En vez de quedarse en una discusión de diferentes ideas y dejarlo en una parte más superficial, se lo lleva más a lo personal, ¿no? Uno de los 4 acuerdos, ¿no? de Miguel, no te lo tomes a lo personal. Sí. Y ahí está, se lo lleva a lo personal. A mí me pasa con mi hija, Alessandra, que tiene 16 años. Claro, al final yo siempre pienso, a ver, ¿de qué manera puedo hacerlo lo mejor posible? Que no le falte amor, que no le falte cariño, no le falte te quiero, no le falte abrazo, no le falte... Pero hay a veces que siento, creo que me estoy pasando. creo que me estoy pasando. Se lo tengo que poner un poquito más por aquí, un poquito más por allá, porque... ¿Qué pasa? Que tú me conoces y yo soy una persona muy de reto. Yo soy un hombre muy de reto, muy de objetivos. Siempre estoy con retos, con objetivos. Me encanta, disfruto. Es una forma de que a mí me hace vibrar, me sube la testosterona. Soy feliz, ¿no? Con retos. Sin hacerme daño, ¿no? O sea, no me hago daño con ellos. Y los disfruto. Y cuando veo que uno no me está siendo placentero, a gusto y tal, me lo quito y ya está, ¿no? Y, evidentemente que a veces pues también me frustro, ¿no? Cuando lo consigo. ¿Qué pasa? Que como soy una persona tan así de reto, tan de objetivos y tan de ir a por ello, y tengo la suerte o la habilidad de lograr la mayoría, pues yo siento que Alexandra me copia en esa parte. Entonces yo cuando la observo, veo que ella también se pone sus objetivos y sus restos, en este caso académicos, ¿no? del instituto y demás. Y a veces veo que está ahí, me cago en la leche, que no sacaste nota, que tal, que... Y digo, ay, yo creo que lo estoy haciendo mal, creo que me estoy equivocando, que la estoy generando mucha autoexigencia. La veo que se autoexige, ¿no? Y digo, bueno, está bien tener autoexigencia, yo soy una persona autoexigente, pero ¿hasta qué punto, no? ¿Hasta qué punto
¿Es bueno o no es bueno que los niños se autoexijan? Claro, la autoexigencia, desde mi punto de vista, Juanma, para mí es bueno. ¿Qué es lo que no es bueno? La respuesta que podemos dar cuando el reto no se ha conseguido. ¿Vale? La respuesta que podemos dar los adultos cuando mi hijo o mi hija no consigue la nota que nos hemos propuesto, cuando en realidad la nota va a ser para él o para ella, ¿no? O sea, que si ha habido un esfuerzo, si ha habido un empeño, si ha habido un trabajo, pues el resultado académico, yo no soy de número, yo prefiero pues valorar el esfuerzo, el procedimiento, el desarrollo de todo eso, ¿no? ¿Qué es la dificultad que tienen nuestros adolescentes? Que no aceptan, ¿no? Entonces esa frustración que decíamos, y la frustración se aprende a gestionar frustrándose, que no vamos a conseguir en la vida todo lo que nos propongamos, o casi todo lo que nos propongamos, ¿no? Que va a haber cosas que no, y aceptar eso, aceptar que a veces tengo limitaciones, que a veces no llego, que a veces tengo un mal día y el examen me sale regular de una manera distinta a la que yo pensaba, a pesar de que he estado estudiando mucho, pero llega ese día y me levanto con fiebre, estoy mal. Bueno, pues eso es irlo aceptando poco a poco y aceptar también esa frustración que aparece, ¿no? O sea, que, bueno, el que vean en un padre que sea exigente, que se pone retos, que los consigue, es muy bueno, porque el ejemplo que está recibiendo tu hija en este momento pues es maravilloso, ¿no? O sea, de esfuerzo, de superación, de crecimiento, de generosidad. Bueno, pues tiene un ejemplo contigo bárbaro, desde luego, Alexandra. Veremos a ver por dónde. Yo siempre digo, por algún lado me dirá, papá, me hiciste todo, ya lo sé, cariño, perdona, pero por algún lado me va a pillar. Yo y digo, cuando siempre. has dicho que les das mucho amor, nunca nos podemos arrepentir de haberle dado mucho amor a nuestros hijos, porque ese amor, ese buen trato que reciben en casa, bueno, para mí es fundamental. Yo como madre, y así se lo digo en las escuelas de familias que imparto, ¿no? Que el buen trato lo vean en casa, para que cuando fuera de casa vean que ese trato no es de esa calidad, sospechen, ¿no? O sea, que el buen trato lo vean en casa. Fíjate que, hablando de esto, el otro día, la verdad es que no me gusta mucho traer a la nena, pero bueno, el otro día pasado, nosotros le damos mucho cariño, mucho abrazo, ya sabes que es algo que aquí en Develan siempre se ha respirado mucho, ¿no? ¿Qué pasa? Que ella, desde el principio, ya desde estando en la tripita, ya lo hacíamos, ¿no? La musiquita, el te quiero, ya estaba cuando estaba en la tripita, que es tan importante, ¿no? Y a día de hoy ella tiene eso muy impregnado en ella. Entonces, cuando ella tiene amigos, o con todos los amigos que tiene, pues es así. Ella es cariñosa, claro, dulce, claro, agradable, se entrega. ¿Y qué le está pasando? Que está en la adolescencia y estos niños están confundiendo su amabilidad, su tal, con que a lo mejor quiere algo. Entonces lo que veo que a veces la pasa es que cuando dicen, no, que yo es que soy así, soy tu amiga nada más, pues como que medio se enfada, pues entonces no, no me interesa, solo amiga, querían algo más. Claro. Digo, Alessandra, ¿por qué ya no te hablas no que no se habla, sino ya no te vas o ya no tienes tanta relación con con el otro? Y, papá, porque es que querían algo más, no entienden que yo soy así, que esa... Y entonces dices, jolín, digo, estará pasando mal esta parte, ¿no? De que no pueda ser tan cariñosa, tan amorosa, porque se confundan, ¿no? Claro, ella está entendiendo esa manera de comunicarse como una manera sana, ¿Qué pasa? Que el resto, pues que no lo entienden así, que tienen otra lectura de esa manera que tiene ella de relacionarse, pues con más cercanía, con más abrazos, con más roce, ¿no? Y simplemente su manera de comunicarse, como una amistad sana y nada más. Fantástico que ella lo pueda explicar, claro que sí. Y seguro que ya llega un momento, Juanma, en que toma la decisión de decir, bueno, pues en este contexto doy abrazo y en este contexto no. Ya. También saber utilizar ese lenguaje del amor, ¿no? Sí, o sea, a veces tener que ser ese camaleón, ¿no? En el lugar donde estás. Efectivamente. Pero no todo el mundo entiende los abrazos de la misma manera que la podemos entender nosotros, como una manera de muestra de cariño y ya está, con una amistad, una relación de amistad sana. Claro. ¿Qué crees tú, Marga? O más que qué crees, bueno, sí, que sería si bajara Aladino, ¿no? El de la lámpara maravillosa, y te pidiera que tienes un deseo con respecto al contexto de mejoras en la educación, ¿no? La educación, ¿qué le pedirías? Wow. Deseos infinitos, ¿no? Por favor. Bueno, no solo 3. Los principales. Los principales. En cuanto a la educación, bueno, pues yo creo que el sistema educativo español, Juanma, está algo obsoleto, desde mi punto de vista. Se invierte demasiado tiempo en aprender contenidos
que para el futuro de nuestros chicos y chicas es probable que ya no sirvan, ¿no? Estamos formando a nuestros niños y niñas que se van a dedicar a profesiones, muchos de ellos que a día de hoy no existen, ¿no? Porque esto va todo tan rápido que wow, ¿no? Yo le digo a mi hija, que tiene 11, cuando vivíamos sin móvil, y claro, alucina, ¿no? Dice, madre mía, pues cuando yo tengo una hija de 11, dice, ¿cómo nos comunicaremos? Dice, no sé, dice, por telepatía, quizá ya, ¿no? Porque esto avanza tan rápido, efectivamente, que no sabemos. Entonces, yo creo que es importante que... O sea, que desde los señores y señoras que nos mandan a nivel educativo, pues que se paren, que piensen y que escuchen cada vez más, por favor, que escuchen a los maestros y a las maestras la realidad que tenemos en las aulas. Luego también veo muchísima desigualdad, ¿no? Tanto en centros escolares como dentro de las mismas aulas. Se habla de igualdad de oportunidades y efectivamente las leyes, la LOMLOE nos está hablando de igualdad de oportunidades y no llegamos a esa igualdad de oportunidades, ¿no? La brecha digital, cuando llegó la pandemia, nos hizo muchísimo daño y a día de hoy todavía no estamos ofreciendo las mismas oportunidades a todos los niños y niñas. También te diría, Juanma, falta muchísima formación. Los docentes, sobre todo en la etapa de instituto, ¿no? Saben de su materia, saben de sus matemáticas, de su física y de su química, con todo mi cariño y respeto a los profesores de instituto, que son maravillosos, pero no saben cómo funciona el cerebro de su alumno. Y para mí es fundamental, ¿no? Conocer su amígdala y cómo a veces se pone traviesa y cómo poder entender y gestionar eso y empatizar realmente. Para mí es importante y muy necesario no solamente saber de mi materia, sino saber las personas que tengo delante, cómo están a nivel psicológico, cómo están a nivel emocional, cómo funciona su cerebro, por qué esas reacciones que tienen, ¿no? Cuando a mí los profes me dicen es que es un contestón, es que es un rebelde, es que es un... Aparte de que ya están poniendo etiquetas, ¿no? Bueno, ¿te has parado a pensar qué hay detrás de ese niño? ¿Cómo está la situación de casa? ¿Por qué momento está pasando? Etcétera, 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 ¿no? Cuando vemos el comportamiento de un niño y de una niña, yo siempre pongo el ejemplo del iceberg, ¿no? Vemos la punta del iceberg, pero debajo de esa punta, que no lo vemos porque está tapado por el agua, ¿qué hay ahí? Creencias limitantes, frustraciones, dificultades en casa, una autoestima baja, problemas médicos, etcétera, etcétera. O sea, hay cantidad de cosas que desconocemos, ¿no? ¿Y con qué nos quedamos? Con la actitud. ¿Y qué atacamos? La actitud, en vez de indagar un poquito más. Y por eso achaco a esa falta de formación que tienen muchísimos docentes, ¿no? Entonces yo lo pido en mis redes sociales, me encanta tener este micrófono para poderlo pedir, por favor, equipos directivos de los centros educativos, invertid más en formar a los docentes en una educación consciente, en inteligencia emocional, en una disciplina positiva, que son herramientas que cada vez hay más estudios científicos, cada vez se conoce más el cerebro y se saben los buenos resultados que están dando todo esto, ¿no? ¿De qué sirve que un niño o una niña, ¿no? Hay una frase por ahí que se dice mucho, ¿de qué sirve que un niño o una niña sepa colocar los planetas si no sabe qué hacer con su rabia o con su ira? ¿No? Efectivamente. Justo el otro día, escuchaba yo a Vizquerra el otro día que hablaba de este tema, ¿no? Decía que el gran reto del siglo XX existía tanto analfabetismo, ¿no? Cognitivo y demás, que era ese, no había mucha gente que no sabía ni leer ni escribir, y ese fue el gran reto del siglo XX. Pero que a día de hoy, en el siglo XXI, ese reto ya está más que superado, ¿no? Ya que está más que superado, ya no hay ese analfabetismo que había, hablando de España, ¿no? Ese analfabetismo que había en España, ya todo el mundo lo tiene superado y conseguido, y no es que se vaya a dejar, pero que el gran reto del siglo XXI precisamente es este, ¿no? Lo que es la educación emocional, la ecología emocional, el feng shui emocional, al final todo lo que le pongamos delante de la palabra emocional. Correcto. ¿No? Cualquier cosa, donde ese clima que se respira, como tú decías, no solo en el colegio, sino también en las casas, en el llegar aquí, ¿no? Mucha gente me dice, es que es llegar a Develan y parece que, no sé, dice, es que parece que hay una energía que llegas y me entra así una cosa de, uff, y cuando me dicen eso, digo que yo no soy muy espiritual, ¿no? Porque soy más terrenal, pues lo pienso y digo, bueno, al final es lo que se vive aquí, ¿no? Pues un poco como lo que todos queremos y gente que se unen con ideas muy parecidas o muy en unos valores muy de mejorar, de crecer, de evolucionar, de llevarnos bien, de la empatía, de la compasión, de la gratitud, que al final cuando uno entra por la puerta pues siente que eso está impregnado, ¿no? Y que al final se lo lleva. Y creo que ese es ese gran reto también, ¿no? de este siglo en la educación.
Ujú. Sí, 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 efectivamente. Más toma de conciencia, más estar en el presente. Sí, fíjate, Juanma, hay un amigo mío, Fernando Tobías, que es experto en atención plena y en mindfulness, y tiene una frase que me gusta mucho, que dice que el presente es el lugar más deshabitado del planeta. El presente es el lugar más deshabitado del planeta, ¿no? Y me encanta esa frase y me la quiero hacer mía también, creo que me va a dejar hacerme la mía también, pero siempre digo que es de él, de Fernando Tobías, y efectivamente, ¿no? O sea, estamos continuamente en el pasado enganchados en cosas que han ocurrido, ¿no? En el futuro, en el tengo que hacer, luego iré, después, mañana, la semana que viene, siempre planificando, ¿no? En el futuro. Y yo pues pido a los docentes, a las mamás y a los papás, que hagamos esa parada, ¿no? O sea, que estemos más en ese presente. María Alonso Puig también nos habla mucho de eso, Sí. ¿no? Que no es vaciar la mente, sino es estar realmente En el donde quiero presente, estar aquí ahora. y disfrutar de este momento, ¿no? A las mamás y a los papás les digo, cuando estéis hablando con vuestros hijos, muchas veces, claro, pues viene mi hija, me cuenta algo y luego yo ya quiero decirle, pues lo que tienes que hacer es esto. ¿Y cómo no se te ha ocurrido hacer lo otro? Pues entonces no lo vuelvas a hacer más, ¿no? Ya con mi receta. Yo lo que les digo a las mamás y a los papás, que no, que también me lo quiero aplicar a mí, por supuesto, es que, bueno, pues que en vez de estar preparando en mi mente lo que le voy a decir a mi hija cuando me acaba de contar lo que me esté contando, pues escucho y escucho. Víctor Coopers, que le hemos nombrado antes Sí, también, sí. ¿no? Nos dice que la escucha es un acto de generosidad, porque es estar en el otro y no en mí, ¿no? Pues de Exacto. eso se trata, ¿no? De estar en el presente, de hacer esas paradas. Vamos como pollos sin cabeza muchas veces por la vida, con el trabajo, la rutina, la compra, los eventos Y todo sociales. lo que ha crecido, la ansiedad, el estrés, que es otra de las lacras, ¿no? Lo que más está Sí, creciendo hoy en día es la ansiedad. La ansiedad ya sí, es... me formé, no sé si sabes un poco de mi historia, me terminé la carrera de psicología y una de las cosas que más nos estaban diciendo precisamente era eso, ¿no? Ahora estoy con el máster sanitario y las prácticas es ansiedad, ansiedad por todos sí, los lados, ansiedad, 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 ansiedad. En una sociedad cada vez más con más ansiedad, que al final la ansiedad es la antesala de la depresión, es la sí. antesala de estados, pues dijéramos más fatídicos, que no nos gustan, que están cada vez creciendo más y que al final en muchos casos incluso terminan en suicidios que Sí, estamos viendo en un sí. montón de jóvenes, ¿no? E incluso a veces escucho, ¿no? Porque a mí me gusta mucho también, como tú dices, escuchar, y escucho a veces a mamás o a papás que dicen, tengo que llevar a mi niño a que le hagan una revisión porque creo que tiene TDAH. Tengo que llevar a mi niño que le hagan porque creo que tiene... Y ya como que se lo están etiquetando, como que ya están deseando que le diagnostiquen algo de eso, porque a lo mejor lo ven que está un poco... Es hiperactividad a la primera de cambio, ¿no? O Sí. sea, entonces, cuidado si tenemos un niño con ganas, con ilusión, con testosterona, emprendedor y tal, Enseguida lo etiquetan. que enseguida te lo etiquetan y te lo pueden incluso quitar, ¿no? Entonces, o incluso a veces que oigo muchas palabras, es que está depresivo, es que está depresivo. Y la depresión es una enfermedad muy dura y Sí. una enfermedad muy seria para que cuando uno está simplemente un poco triste por cualquier cosa, ¿no? Que ha perdido el balón, o, bueno, no tanto como el balón, pero como que ha tenido un desamor y tal, y estaba unos días triste o un estado triste y ya enseguida se lo lleva, no, está con depresión, ¿no? La depresión es mucho más dura y mucho más seria para que le metamos esa etiqueta y si le meto esa etiqueta, pues yo puedo llegar hasta creármela de verdad, porque Sí. empiezo a generar ese camino que yo creo que es, en vez de darle ese sentido de decir, oye, no, que esto simplemente es transitorio, es una tristeza, es un estado de ánimo, Sí, es tal, sí. y de ahí se sale, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué opinas tú Magda, de toda esta lacra de la ansiedad que cada vez, ¿qué crees que lo está generando? Sí, mira, por una parte yo creo que la pandemia, Juanma, nos ha hecho mucho daño y todavía no somos conscientes de las consecuencias que está teniendo todo esto, ¿no? O sea, hemos tenido cantidad de adolescentes, bueno, pues que han estado mucho tiempo encerrados, que se les ha limitado esas relaciones sociales, esas primeras salidas, esas primeras veces, ¿no? Que todo adolescente necesita y han estado escondidos en sus casas detrás de una mascarilla. Muchos adolescentes han continuado con esas mascarillas, aun cuando ya no era obligatorio, ¿no? Y yo considero que era más por taparse, por esconderse, ¿no? Y bueno, entonces pues creo que toda esa dificultad a la hora de relacionarse, que es ahora donde está viendo esas consecuencias, esa ansiedad también yo la achaco a las redes sociales, a la falta de tiempo de mamá y papá para dedicárselo, un tiempo real, verdadero, a la cultura de la inmediatez que antes nombraba también,
hay un montón de circunstancias que están llevando a eso y además se está normalizando y a mí me genera dolor por dentro, se está normalizando la toma de ansiolíticos, ¿no? Cada vez son más los adolescentes que tienen ya normalizado su pauta médica y bueno, también veo que sin infravalorar los diagnósticos, yo no soy médico y no puedo hablar de ello, ¿no? Pero que se dedica poco tiempo a valorar realmente, a darse cuenta si un chaval necesita una terapia psicológica o un medicamento, claro, ¿no? O sea, que entiendo que ambas estrategias bien coordinadas son necesarias y que una se apoya de la otra. Sí, porque al final el medicamento calma y la terapia sana. No es lo mismo. Siempre muchísimo mejor, si la situación no es extrema, siempre muchísimo mejor la terapia, ¿no? Porque la terapia sí te va a sanar, sí te va a sacar de ahí. Pero el medicamento siempre sirve para apaciguar, para calmar, para estar tranquilo, pero sigues estando ahí, no te saca de ahí. A veces yo también pienso pues bueno, que habrá muchos intereses por ahí atrás, ¿no? En que España, y estamos hablando del país donde mayor consumo de ansiolíticos hay, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces dices, hostias, te quedas pensando y dices, uff. Sí que es verdad, ¿no? Que la pandemia hay muchas consecuencias de ellas, ¿no? La pandemia nos ha nos ha metido también mucho en las telecomunicaciones, en las redes. El otro día justo estábamos comiendo en un restaurante, ¿no? Y mirábamos para un lado y nosotros tenemos una norma en casa, ¿no? Que es cuando entramos a la mesa, el móvil se quita. El móvil en la mesa no puede existir, ¿no? Para mí el ritual comida es muy importante, siempre lo digo en todos los podcasts, yo creo. Es muy importante el ritual comida, porque es donde creo que se socializa, se habla, se mira a los ojos, se generan muchas cosas muy importantes. Entonces, estamos allí y no teníamos los móviles, los teníamos guardados, evidentemente, porque ni en la mesa los ponemos, porque cuando está en la mesa te se va la mano. Y mirábamos para las mesas que estaban continuas, le hacía yo a Isabel, digo, mira, y estaban todas las mesas así, las parejas enfrente, como salen las películas. Es tremendo. Es que no es a veces estas fotos que te mandan, que las ves, que a lo mejor son demasiado tremendistas. Es que era una realidad, digo, es que mirabas así y dices, que está todo el mundo del restaurante. Parejas, dos solas, así muchas, con el móvil los dos, esperando la comida y tal. Y dices, es que es una realidad. O sea, ¿qué está pasando, no? ¿Dónde nos estamos metiendo con estas ganas? Porque yo soy consciente que a mí también me dan ganas muchas veces de coger el móvil a ver qué me han dicho, qué no me han dicho, ¿no? Y cuando a veces siento que tengo ese vicio, esa adicción, me siento mal. ¿Pero por qué yo tengo que tener esta necesidad, ¿no? Pero sí que es verdad que es fácil caer en ella, pero no es tan fácil tomar conciencia en el momento que estás y salir de ahí, ¿no? ¿Qué recomiendas tú, sobre todo para los adolescentes, que es lo que estamos tratando, para que puedan de alguna manera alejarse, ¿no?, de esa adicción a tantas telecomunicaciones, al móvil, diría yo? Las normas en casa es fundamental, Juanma, y que estén bien establecidas y que estén bien claras. Yo muchas veces a las familias les pregunto, cuando hago coaching familiar a través de un adolescente, claro, pues igual que comentábamos antes, me llega, quiero que trabajes con mi hijo, mi hija, digo, bueno, también quiero veros a vosotros, ¿no? O sea, esto no solamente va de él, sino que va de los que vivís en casa. Entonces les pregunto, ¿cuáles son las normas de vuestra casa? No, pues como que no lo tienen claro, ¿no? Titubean y dudan, bueno, pero hay normas en cuanto, no sé, poner la mesa, tirar la basura, pues lo básico, fregar los cacharros. En cuanto al móvil, ¿hay normas en cuanto al móvil? No hay. Bueno, pues qué importante es que antes de darle un móvil a nuestro hijo o nuestra hija, llegar a un acuerdo, llegar a unas normas, ¿no? En qué momentos sí se puede usar y en qué momentos no se puede usar. Vuelvo a decir lo de antes, ¿quién vamos a ser el ejemplo del uso del móvil? Pues mamá y papá, efectivamente. En mi casa, en el momento del desayuno, comida, cena, si es compartido, no hay móvil. Y en otros momentos de juego tampoco hay móvil, ¿no? Fuera las nuevas tecnologías, porque es momento de estar, de compartir, como decías tú, de mirarnos, de contarnos, de interesarnos los unos por los otros, ¿no? Pero eso tiene que salir de casa. Muchas veces mamá y papá son los primeros que usan el móvil en la mesa. Claro. Y una vez que a mí me dicen muchas veces, Jo Marga, es que a ti tu hija no te pide el móvil. Digo, no. Dice, ¿cómo lo haces para que no te pida el móvil? Nunca se lo he dado. Claro. Fíjate que
se oye muchos, no sé si son rumores, mitos o qué, pero se habla mucho de que muchos de los principales ejecutivos de Silicon Valley Sí. no les permiten a los hijos tener móviles o redes sociales y demás, que los tienen alejados de ellos, ¿no? Que son realmente los que crean todo ello. Sí, 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 efectivamente, y me encanta escuchar eso, ¿no? Y me encanta, ahora sabes que ha habido mucho ruido, ¿no? En cuanto a que los docentes y familias se han movido para, con el tema de los móviles, ¿no? Pues evitar que estén en los centros escolares, en los institutos, prohibir el uso hasta cierta edad, ¿no? Y bueno, yo la verdad es que como madre estoy muy de acuerdo, ¿no? En dárselo de una forma muy tardía, y saberlo usar, ¿no? Enseñarle a usarlo. Escuchaba a un psicólogo que decía, dice, claro, hay que darles el móvil y enseñar a usárselos, como hay que darles un porro y enseñar a fumárselo, ¿no? Entonces, dice, claro, dice, decimos porro y ya nos escandalizamos, dice, pero es que es una droga igual. Tú has hablado antes, Juanma, de que me pongo con el móvil y dices, te enganchas, y efectivamente, o sea, un adulto con un cerebro maduro que se supone que gestiona, te pones con TikTok y venga vídeos, venga recetas, venga no sé qué, venga peinaditos, digo, madre mía, ¿cuánto tiempo llevo ya, no? Pues fíjate, un adolescente con un cerebro inmaduro, ¿qué no va a hacer o qué límite se va a poder poner con el móvil? Imposible, ¿no? Imposible. Entonces, es efectivamente el darnos cuenta, el saber parar y en las normas que estén en casa, ¿no? Las normas que estén en casa. Vamos a ir evitando el consumo y vamos a ir limitando el consumo y esas normas tienen que estar acordadas, que a nuestro adolescente le quede claro cuáles son esas normas y yo, evidentemente, como referente de casa, pues tengo que ser la primera en cumplir esas normas también. Y más de pequeños, que ya desde pequeños empiezan a crear estas adicciones, que al final lo que dices tú es exactamente el mismo síntoma de una droga, del alcohol, de sexo. O sea, al final es la recompensa de la dopamina que tienen ahí, y que al final se vuelven adictos a ella, y que cuanto más adicción hay, más necesidad, más dependencia hay, y eso es una rueda que no deja de crecer y va creciendo y va creciendo. Y si ya desde pequeño, desde de esos 10, 12 años que ya tienen el móvil en las manos, empiezan con a crear esa adicción, a crear ese hábito, ¿no? Pues que todavía no hemos llegado, ¿qué pasará, ¿no? En un futuro, a veces me pregunto, ¿qué pasará en un futuro con las personas que ya desde pequeños, porque tú y yo no lo hemos vivido, ¿no? En estas edades, hasta que el móvil no lleva tantos años, ¿qué será de ellos en un futuro, ¿no? ¿Cómo serán? ¿Qué patologías nuevas aparecerán? ¿Qué problemas mentales? ¿Qué pasará, ¿no? Digo, qué desastre como esto no se empieza a controlar. Sí, sí, sí. Hablando de este control, he oído que en Murcia ya han empezado, ¿no? Que como en Murcia ya han empezado a tener prohibido llevar el móvil a las aulas. Eso no estoy del todo muy informado. Sé que han sacado como una nueva normativa, ¿no? ¿Tú nos podrías contar un poco? No, tampoco estoy muy informada de cómo es está el tema en Murcia. como que han sacado una normativa para que esté prohibido el uso del móvil en los colegios, que no lo pueden llevar. Eso, por lo visto, el Ministerio de Educación ha dicho algo de eso. Y en Murcia sé que han empezado ya esta semana, bueno, a partir del lunes, han empezado ya, desde ayer, han empezado la prohibición del móvil en las aulas. O sea, sí que es cierto que en la Comunidad de Madrid, bueno, la normativa de llevar el móvil o no al centro escolar es una decisión del equipo directivo, que aparece publicado en un reglamento interno y que es algo conocido por toda la comunidad educativa, ¿no? Y efectivamente, si la norma del centro es que no se puede llevar el móvil, luego hay una consecuencia, que también es algo público, pues es que se retira y que tiene que venir el adulto referente a recogerlo, etcétera, ¿no? Aún así se hace muchas veces la vista gorda, Juanma, pues por evitar conflictos, pues porque no quiero entrar en discusión con el adolescente y bueno, entonces pues son muchos docentes los que hacen la vista gorda. Luego también... Porque luego viene el papá. Claro, efectivamente, ¿no? Y sí que es verdad que la autoridad a los docentes o el respeto a los docentes, eso sí que ha variado mucho, ¿no? Cuando yo era pequeña llegaba, mamá, es que la profe me ha dicho, pues hija, algo habrás hecho, ¿no? La profe tiene razón. Y hoy en día es, mamá, es que la profe me ha dicho, mañana pido tutoría con la profe. ¿Qué te tiene que decir a ti la profe? Voy a ir yo y verás, te va a enterar la profesora. Lo he contado de forma muy exagerada, pero es que es un poco así, ¿no? Entonces, claro, luego muchas mamás y papás les dicen, bueno, hijo, llévate el móvil, tú lo escondes en la mochila y no se ve. Fíjate. Y luego, pues en el recreo me llamas, me avisas o me escribes, o efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, pues si ya mamá y papá son los que se saltan la norma e incitan al adolescente a que se lo salte,
pues complicado, ¿no? Y bueno, o sea, yo entiendo que el móvil bien usado y con una cierta autonomía y responsabilidad, pues que es bueno, Sí, claro ¿no? que Es sí, su parte buena, claro. efectivamente. Yo me acuerdo de pequeño que era al revés. Yo en el pequeño, como me pasaba algo en el colegio, el profesor me echaba la bronca o me castigara o incluso me pegara, porque pegaban por aquel entonces, yo a casa no lo decía, porque pillaba el doble. Claro, dijera, lo del cole y lo de casa. Sí, que me dijera en casa, mira papá, mamá, que me han castigado, que me han dicho, ¿cómo? ¿Ah, sí? ¿Qué has hecho? Fua, fua, fua. Digo, calladito, que no se enteren que me han castigado, que se han enfadado, claro. Todo lo contrario, digo, como si a casa Claro. pillo el doble. Cómo ha cambiado la película, la verdad. Sí. Sí. Pues hablabas del presente, ¿no? De la importancia de que estemos en el presente. Esta semana estaba viendo la película de La Sociedad de la Nieve, creo que se llama, que es la última versión de la película de Viven, del hecho real de lo del avión que se estrella en los Alpes, de los jugadores de rugby y demás. Y esta segunda versión pues es mucho más... Ellos dicen, ¿no?, en los testimonios, que la primera la hizo Disney y que es Disney, que es muy... Bueno, eso es lo que pasó, que Disney puso en la película lo que pasó y que en esta es el cómo, ¿no? el que entran dentro. Y la verdad es que había escenas pues como más, hostia, ¿no?, que te movían un poquito más comprometidas, más profundas, ¿no? O sea, entraban un poquito más adentro. Pero lo que más me sorprende, la película estaba muy chula y demás, pero lo más sorprende que en las entrevistas, ¿no?, después de todo lo sucedido y demás, pues había justo el que había bajado, ¿no?, el que salió a la caminata para salir de allí y el que al final pues pudo llegar al pueblo y demás, pues hablaba del presente, ¿no?, de qué difícil, que lo más difícil que decían, si pidieras un deseo, algo así, que pidieras un deseo en esta vida, ¿cuál sería tu mayor deseo? ¿Qué le pedirías, no? Y decían, poder vivir en el presente. O sea, ¿qué pediría, no? Como te decía hace un rato, ¿qué pedías a Aladino? No decía nada de dinero, de salud, de tal, no. Lo pensé y decía, pues verdaderamente lo que pediría es poder vivir en el presente. Estar viviendo en el presente, dice, porque es tan difícil y en aquel momento de allí le hizo ver, ¿no?, lo importante vivir en el presente. Que cuando bajaron, ¿no?, después de estar 72 días en un sitio que el único ruido era el viento, ¿no?, el único ruido que tenían allí era el viento, cuando bajaron y empezaron a escuchar el agua correr del río, los pájaros cantar, lo que es la naturaleza, nada más, que parecían que estaban como sorprendidos, ¿no?, de como... Y entonces ahí se dio cuenta de la importancia del presente solamente escuchando a la naturaleza, ¿no?, y el vivir en ese momento y demás, ¿no? Entonces, ¿qué se te ocurre? ¿Qué herramientas? No sé, qué formas? ¿De qué manera crees que, sobre todo para los adolescentes, se les puede empezar a indicar, ¿no?, para que empiecen a vivir en ese presente que tanto cuesta? Te estaba preguntando qué herramientas o qué formas o cómo crees o cómo lo haces tú para que los niños aprendan a vivir en ese presente, ¿no? Pues mira, para mí, Juanma, hay una herramienta que es fundamental y que yo diría que es necesaria que todo el mundo practicara, ¿no? Y más nuestros niños y niñas, las mamás, los papás y los docentes también, que es parar y respirar. Parar y respirar. Esa parada nos trae al presente, esa respiración. La respiración es una herramienta muy potente, ¿no? De hecho, las personas yogis pues la practican mucho, es una respiración completa, diafragmática, y a veces no hace falta ser experto en respiración, ¿no?, pero sí parar, darme cuenta y respirar. Es fundamental. Y no lo hacemos, ¿no?, pues por esa rutina en la que vamos, por ese ir por la vida como un pollo sin cabeza, por todo eso del tengo que hacer esto, tengo que la compra, la llamada, la lista del to-do. Bueno, pues todo eso, ¿qué nos puede ayudar a estar en el presente? Pues esa respiración profunda, ¿no? Yo, por ejemplo, a los docentes lo digo mucho, cuando salen de un segundo de la ESO para ir a un primero de bachillerato o de un segundo de primaria para ir a un sexto de primaria, wow, pues la energía te la llevas, ¿no? Entonces, cuando cambias de clase te llevas lo vivido, la experiencia del aula anterior, y a veces no es justo, pues porque quizá puede salir un poco más tenso porque la clase ha ido reguleras y no es justo que la clase a la que vayas a entrar bueno, pues reciba efectivamente tu malestar, quizá desorganizado por la experiencia que has tenido, ¿no? Pues ¿qué hay que hacer? Parar y respirar. Y además se lo digo, ¿no? Digo, antes de entrar en el aula, tú para y respira. Minuto y medio de una respiración consciente. Y luego también el agradecimiento.
¿no? Te comentaba antes que nuestro cerebro está como más entrenado a vivir en la queja y a buscar lo que me ha faltado, ¿no? En vez de darme cuenta de lo que sí que tengo y lo que sí he disfrutado, ¿no? Pues el agradecer, ¿no? El darme cuenta de lo que sí que tengo, el verbalizarlo y el decirlo, ¿no? Incluso a mí escuchaba hace poco que cuando llegamos tarde a un sitio, decimos, ay, disculpa, ¿no? Y tendríamos que decir, gracias por esperarme, ¿no? En realidad, ¿no? Así es que, bueno, parar, respirar y agradecer. Sí, también hablaba, justo es que me estaba moviendo, según hablabas tú, me venía otra vez Vizquerra a la mente, que él tiene una técnica que le llama la tortuga, la técnica de la tortuga, ¿no? ¿La conoces? Sí. Que es precisamente algo como que cuando uno tiene esa ira, ese enfado, ese cabreo, ese tal, que se meta un poco para adentro y se mire para adentro, ¿no? Y gestione para adentro como cuando se mete uno en el caparazón. Y a veces cuando uno entra en esa introversión, ese para adentro, también conecta con el presente, ¿no? Cuando generamos ese autoconocimiento, esa mirada interior, también conectamos con nosotros, y cuando conectamos con nosotros, pues conectamos también mucho con nuestro presente. A mí lo que más me funciona personalmente, fíjate, yo soy un amante de la naturaleza. A mí me encanta tengo mi grupo, ¿no? De madrileños, iba a decir, de aventureros por el mundo. Y somos ahí 100 y pico personas que bueno, luego van siempre lo mismo. Tantos apuntados, pero luego van 15 o 20. Y salíamos mucho, sobre todo la Sierra de Madrid, la Pedriza y toda esa parte, ¿no? Y bueno, lo que se va pudiendo. Y ese para mí son los momentos más presentes. A mí la naturaleza me pone así en el presente. ¡Pum! Me deja súper en el sitio, ¿no? Del presente. Es donde más conecto, donde más me saco mi niño interior también, ¿no? En la naturaleza y demás. Y a flor de esto, en el libro, hay un libro de Oxo, que creo que está ahí, además, que se llama El miedo, ¿no? Habla del miedo y de que nos habla mucho de que el presente te aleja del miedo, ¿no? Porque el miedo siempre suele estar casi la gran mayoría de las veces a futuro, En lo que puede o pasar. a veces ha pasado, pero en presente, a no ser que esté ocurriendo algo, no suele estar, no lo fabrica tu mente si no hay nada, ¿no? Entonces, hablaba del observar una rosa, de quedarte mirando una rosa y observar sus pétalos, la forma, y generar esa atención plena, ¿no? Que habla Mindfulness, a través de la observación, de qué importante es la observación. Y cuando observamos cosas como la naturaleza, que es tan diversa y tan generosa también a su vez, pues a mí por lo menos es que me ayuda tanto a centrarme. ¿Qué es lo que amarga Santa María? ¿Cómo te gusta que te llame? Marga. ¿Qué es lo que a Marga más le centra en el presente? Pues mira, escuchar música me centra en el presente. Sí, aparte de esas herramientas que te he dicho, así como del día a día, como es el parar, el respirar y el agradecer, que las practico y me gustan mucho, pero de forma más continuada me gusta escuchar música. Me centra en el presente, me conecta conmigo, me dejo sentir, me permito bailar también, eso es algo que nunca había contado, cuando estoy sola en mi casa o cantando, bailando, moviéndome, porque me gusta mucho. Yo creo que en otra vida fui bailarina o algo así, no sé bailar, pero me gusta mucho. Y coincido contigo, Juanma, efectivamente, en la naturaleza. Salir al aire libre, al campo, pasear cerca de un río, ver montañas, esa observación que decías tú de la rosa, ¿no? Pues yo añado también observar sin juicio, ¿no? O sea, cuando estás en lo alto de una montaña, ¿no? Después de haber hecho esa subida, o paseando cerca por un río y escuchas esos pájaros, ¿no? Estás en ese presente, es que no hay juicio, es que es imposible, ¿no? Que haya juicio, porque tú escuchas a un pájaro y no dices, puf, canta desafinado, no, es que simplemente escuchas, ¿no? Y estás disfrutando de ese canto de ese pájaro, de esas nubes cómo se mueven, disfrutas del sol que te está dando en la cara, disfrutas del esfuerzo que has hecho y de darte cuenta de que tu cuerpo está cansado, ¿no? Eso es conectar también con el presente, y yo también coincido contigo, conecto mucho con el presente haciendo esas escapadas a la naturaleza. Fíjate, estabas diciendo, ¿no?, que no hay juicio, con qué mal desafina un pájaro, me ha causado gracia, pero a la vez me he puesto a pensar en las conversaciones que solemos tener el grupillo y tal, cuando estás por ahí, y es verdad que todas las conversaciones son positivas, que es, fíjate qué roca tan bonita, fíjate qué árbol tal, fíjate ese huevo, fíjate en la montaña, fíjate, todo es como, observa qué bonito está siendo la naturaleza. Es verdad que nunca
Dice, oye, qué feo está ese árbol ahí, No, o qué feo está esa claro. montaña ahí, ¿no? Claro, es una mirada limpia, es una mirada de agradecimiento, es una mirada conectada, ¿no? con uno mismo y con ese presente, ¿no? Del que tanto estamos hablando y que tan necesario es pues, para encontrar esa conexión con uno, esa calma, esa paz, ese equilibrio mental, emocional. Eso, bueno, es que sería bueno, importantísimo. Fíjate, cada vez hay más centros escolares. De hecho, Borja Vilaseca está teniendo ahora un proyecto que se llama Terra, que está montando una escuela como muy conectada, ¿no? Dentro de su filosofía. Estoy ahí un poquito siguiendo el proyecto que está llevando y seguro que va a ser algo fascinante, ¿no? Porque va a trabajar toda esta parte también interior, espiritual, personal, de desarrollo humano, ¿no? Y como decía, ¿no? Cada vez hay más centros escolares, más colegios e institutos que incluyen espacios verdes, ¿no? O sea, que en vez de un patio tienen un jardín. Claro. Que eso es maravilloso. Hay una escuela infantil en el Escorial que las educadoras me decían, bueno, ahora salimos al jardín. Y dicen, no tienen patio, tienen jardín, con sus árboles, con su arenero, y que el día que llueve los niños salen al jardín. ¿Por qué nos quedamos dentro del aula, dentro de casa el día que llueve? No, salimos, olemos el suelo mojado, nos ponemos las botas de agua y si nos hemos mojado, pues luego nos cambiamos la ropa, ¿no? Pues vamos a seguir conectando con la naturaleza en los recursos que tengamos, sea en una ciudad, o sea en una escuelita infantil, o sea en el instituto, o sea yéndonos a la Pedriza, efectivamente. Además que es que me está dando la cabeza, ¿no? Es que no solamente las plantas, las rocas, sino que a veces ves las dos cabras que hay por ahí y dices, ¡ay, qué cabra tan bonita! ¡Ay, qué! O ves cualquier animal, ¡ay, mira qué bonito!, ¿no? Y Sí, otra vez pues un erizo. Y dices, fíjate qué erizo, no sé qué, no sé. Y tú ahí con el erizo, ¡mira el erizo, qué bonito! Un erizo, que creo que no sé, que la había visto. Qué maravilloso. Y te quedas ahí con ella, y al final es la naturaleza. Y me pregunto, ¿no? Nosotros como seres humanos también somos parte de la naturaleza. ¿Por qué no nos miramos así? ¿Por qué no nos miramos Sí. con esa mirada limpia? ¿Por qué no nos miramos ¡ay, qué bonita la cabra! ¡Ay, qué bonita esta persona! ¿No? Porque seguro que la cabra también tendrá sus historias y sus cosas feas, vamos a llamarle, pero no nos paramos a mirarlas, ¿no? Sin embargo, las personas, ¿cuántas veces se le enjuicia? Sobre todo esto que me decías tú a los niños, no puedo con ellos, no estoy en ello. Y no solo los docentes, que yo creo que en casa pasa más, ¿no? Este niño que travieso, este niño que tal, este niño que tal, este niño que cual. Y que el papá o la mamá es realmente que quizá está creando, a través de esa etiqueta, está creando que al final se lo crea y que al final lo termine siendo. Sí, más o sea, todavía. Los mensajes que dan los adultos que están con esos niños, digo adultos, mamás, papás, cuidadores, profesores extraescolares, entrenadores de deportes, que también necesitarían algunas clases de inteligencia emocional, los docentes también, ¿no? Bueno, pues esa vocecilla que continuamente están cerca de ese niño, de esa niña, va a ser su voz interna cuando vaya creciendo, ¿no? Esos mensajes que le dicen de eres un desordenado, eres un protestón, eres un llorón, eres esas etiquetas, esa va a ser su voz interna. Entonces, fíjate, Juanma, ese niño, esa niña que ha crecido con esos mensajes, ¿cómo se va a querer mirar? Y cuando se mire, ¿qué se va a decir ese niño o esa niña, ¿no? Yo tengo una dinámica que me gusta mucho hacerla con pequeños y con adultos, y es muy potente, también dependiendo de lo que queramos profundizar, ¿no? Que es, seguro que la conoces, coger un espejo y mirarse. ¿Cuánto nos cuesta mirarnos, ¿no? Está claro. Sí. Efectivamente. Yo primero empiezo, bueno, pues cogemos el espejo y nos miramos, oye, las cejas, los ojos, la nariz, la boca, bueno, pues voy a lo superficial. Yo aquí voy de fuera hacia adentro. Y después de un ratito, pues que se están mirando, yo les digo que no haya juicio, que no vale decir, ay, las arrugas, ay, este grano, ay, bueno, pues son mis arrugas, son mis marcas, son mis granos, son mis... que la raya ya no la tengo bien, vale, pues lo acepto, lo quiero, lo acojo, ¿no? ¿Vale? Y detrás de eso, ¿qué hay? ¡Wow! Hay quienes no aguantan la dinámica, ¿no? O sea, dicen, no puedo mirarme. O sea, vale, me he mirado mi cara, pero me dices ahora Mira la mirada para adentro, ¿no? Que mire más para adentro y hay personas que no han podido, ¿no? Que no han podido, yo evidentemente no fuerzo, ¿no? Y que no han podido continuar mirándose hacia adentro. ¿Qué ves detrás de esas marcas, de esas arrugas que comentas, que dices? ¿Qué hay detrás de esos ojos, ¿no? ¿Qué hay detrás de esa frente, de esas raíces? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué ves realmente? Ya me has contado cómo tienes la cara. ¿Y ahora qué más ves? ¿Qué hay en ese alma, no? Vale, pues esa mirada nos cuesta un montón. Claro. ¿Y por qué nos cuesta? Pues de mi punto de vista es porque desde pequeño nos han dado mensajes que no han sido los más adecuados, ¿no? Muchas veces yo he escuchado a mamás y a papás que dicen, no le digo que es una niña responsable, no vaya a ser que se lo crea mucho. No le digo que es simpática y generosa y guapa, no vaya a ser que también se le suba. Y yo digo, díselo.
O sea, si realmente piensas que lo es, díselo para que se lo crean más. Y cuanto más se lo crean, más practicará esa responsabilidad, esa generosidad, más se cuidará. Pues claro que sí, díselo, ¿no? O sea, fomenta en tu hijo, en tu hija, en tu alumnado, pues esas buenas actitudes, esos valores que le van a hacer fuerte según vaya creciendo, ¿no? Entonces, efectivamente, esa mirada interior, esa mirada hacia adentro nos cuesta mucho, nos cuesta mucho. Claro, ¿no? Y más si volvemos a lo mismo, si no lo han visto en casa, si no lo han... Porque sí que es verdad que yo muchas veces, a mí el reflejo de los niños muchas veces, conociendo a los niños, conocen muchas veces a los padres como son. A veces cuando vienen alguna familia o algo, me fijo mucho en el hijo y ya veo un poco mucho de los padres, ¿no? Porque al final es un poco lo que ha trascendido, ¿no? Hablabas hace rato de que también les hacía falta, ¿no?, a los educadores deportivos. Sí. Y me venía a la mente de que, bueno, ¿a quién no le hace falta, no? ¿A quién no le hace falta? Porque no es una cuestión de carencia, diría yo. Muchas veces cuando hablamos del desarrollo personal, desarrollo humano, crecimiento personal, llámalo X, hay gente que tiene la creencia que el desarrollo humano o el desarrollo personal es para personas que tienen crisis, que tienen problemas, que tienen tal. Y desde mi perspectiva es todo lo contrario. Es para personas que quieren crecer, que quieren mejorar, que quieren superarse, que quieren evolucionar, que quieren emprender y que quieren ir un paso más allá. Que precisamente el que no se acerca al crecimiento, que lo dice la palabra, crecimiento personal, es porque se conforma como está y no quiere evolucionar. Y conformarte como estás y no querer evolucionar, pues al final es escasez, ¿no? O es conformismo, es una parte muy escasa de no querer más en tu vida, ¿no? O sea, yo creo que teniendo una buena explicación querríamos mejorar todos. Entonces, en estos sectores, porque hablamos de los niños, pero están todos los sectores. Yo lo que sí he notado, después de la pandemia sobre todo, que el sector de los hospitales, el médico, y el de los policías, yo creo que son los dos más tocados. De hecho, yo justo ahora en estos meses, tengo 2 proyectos de hospitales, que tenemos que dar formaciones a 2 hospitales, y la semana que viene uno de policías, ¿no? Y es que pienso que han sido como los que más les ha afectado el COVID, a mucha gente, no y a todos, pero que los ha afectado mucho y que los han dejado un poco como ahí en el olvido, ¿no? Como que... Sí. Sí, ha habido poco cuidado, yo creo, poco acompañamiento, efectivamente, y han vivido, es que estaban ahí en el campo de batalla, ¿no? Unos por un lado y otros por otro, efectivamente, dejando sus casas, yendo a trabajar, dando lo mejor de sí y sobrellevando la situación como han podido, sin herramientas, ¿no? Sin herramientas para gestionar toda esa ansiedad, todas las dificultades que se han ido encontrando, tantos fallecimientos que ha habido que no se podía eso ni controlar. Bueno, es que ha sido tan duro y efectivamente opino como tú, o sea, no han sido acompañados, no han sido atendidos y se les ha pedido que siguieran trabajando, pues bueno, como si nada, ¿no? Como si nada. Lo que puedas. Efectivamente. Y ahí es donde vemos la importancia, ¿no?, de esa educación emocional, vamos a poner el nombre, yo miro y digo, familia, o sea, al final el evento, ¿no?, de la pandemia pues fue lo mismo para todos, ¿no?, el mismo evento. Sin embargo, aquellas personas que tenían esa educación emocional, pues gracias a Dios yo me he rodeado de mucha gente que tiene esa educación emocional, ¿no? Amigos, familiares y tal, que a diferencia de aquellas personas que no tenían una educación emocional, es un abismo de cómo están, cómo les ha afectado, cómo lo han pasado, cómo lo han sufrido, cómo aún no lo ha superado, es un abismo. O sea, cómo están en ansiedad, incluso como hablábamos hace un rato, en enfados, en frustraciones, en cabreos, cada vez más hay como una efervescencia de mal humor, diría yo a veces, que viene dado de ello. Entonces, fíjate qué importante, ¿no?, el que tú tengas esa educación emocional para todos estos casos, porque este es uno de tantos, de los que nos faltarán por llegar, por venir y veremos a ver, porque esto, como dicen por ahí, no más que ha empezado. Y qué importancia tener esta educación emocional a cualquier edad, porque esto no es ni para los niños, ni para los grandes, porque yo creo que emociones las vamos a tener siempre. Me da a mí que vamos a tener emociones siempre y que siempre vamos a tener momentos de frustración, momentos de alegría, momentos de todo, que no es un evento en concreto, que no es un rato y que no es para hoy, que debe ser algo como un estilo de vida, ¿no? Que tú aprendas, igual que hemos aprendido otras cosas, que lo lleves como un estilo de vida. ¿De qué manera tú crees, o cuál sería el mensaje que
que tú pedirías, ¿no? Que antes pedías, ¿no? Hacia aquellos directores y tal, pero vamos a llevarlo un poco más, en vez de a esos directivos del colegio, ¿qué mensajes tú crees que darías a la persona, ¿no? A las personas de pie, como se dice, para que invitarlas a lo importante de que tengan esa educación emocional en sus vidas? Pues mira, yo les diría, Juanma, que primeramente el autoconocimiento como primera competencia de la inteligencia emocional, que es necesario, ¿no? Que su mejor proyecto de vida son ellos mismos, ¿no? Yo soy mi mejor proyecto de vida, tú eres tu mejor proyecto de vida. Así es que todas las herramientas, todo el esfuerzo, todo el empeño que hagas por conocerte, por cuidarte, por respetarte, por hablarte bonito, ¿no? Por hablarte con cariño, por hablarte con amor, pues eso es lo que te vas a llevar y eso es lo que te va a dar realmente, hablo de felicidad. Fíjate, felicidad, o lo más próximo a lo que podamos entender como felicidad, ¿no? Efectivamente, autoconocimiento y gestión emocional. Son bases, son herramientas fundamentales para alcanzar el éxito. Y no hablo del éxito de tener pasta, no. Sí, el éxito de la paz interior. Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Entonces, para mí sería como el mejor eslogan. Si quieres ser feliz, fórmate en inteligencia emocional. Eso te va a dar el éxito asegurado, ¿no? Y seguramente todas las personas tienen ejemplos a su alrededor, ¿no? Que a veces una persona exitosa a nivel profesional, si no ha tenido una buena gestión emocional, pues no alcanza esa felicidad de la que hablamos, ¿no? Esa paz interior, esa sostenibilidad consigo mismo, ¿no? Sin embargo, personas que a nivel profesional quizá o de éxito profesional económico están a un nivel medio, sin embargo tienen una buena gestión emocional, un buen autoconocimiento, unas buenas habilidades sociales y son más felices. Es que eso se nota hasta en la forma de andar, Juanma, hasta en la forma de andar. Los ¿verdad? comportamientos Como, al final. efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, yo considero que la inteligencia emocional es una herramienta, es una llave que nos aproxima, nos acerca mucho a la felicidad. Mira, hay, dentro de estos comportamientos, de estas llaves que tú hablas, a mí hay algo que yo siento en cuanto a la vulnerabilidad, ¿no? El ser vulnerable. ¿Cómo la gente interpreta la vulnerabilidad como algo frágil, algo débil, algo que no puedes permitir, algo que si te lo detectan se van a aprovechar de ti y todo ello, ¿no? Cuando los que creo que nos formamos en desarrollo humano solemos hablar de que el ser vulnerable no es fácil, ¿no? Y que hay que tener un par para ser vulnerable. Que es todo lo contrario, ¿no? Que el que tú te des permiso de ser vulnerable es ser muy valiente, es tener coraje, es tener unas habilidades importantes, ¿no? Y esa vulnerabilidad, ¿cómo tú lo ves en los colegios, ¿no? Tú que estás ahí metida, ¿cómo ves tú los niños que interpretan esa vulnerabilidad, que interpretan, o si lo ven como frágiles? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Pues sí, pues aparecen las etiquetas, Juanma. O sea, muchas veces yo escucho a niños que entre ellos se dicen, es que es un llorón, es que es un blando. A mí pues me duele, ¿no? Me duele escuchar esas palabras porque, bueno, efectivamente hay niños que son más sensibles y no digo niños que a lo mejor tengan un diagnóstico de niño como con alta sensibilidad, sino que, bueno, pues que siente más y que se permite sentir y que exterioriza sus emociones, ¿no? Y fíjate, y eso es criticado y juzgado por los demás, ¿no? O sea, como que parece que todavía los niños, a diferencia de las niñas, ¿no? Ya hablo aquí de diferencia de género, pues tienen que seguir siendo fuertes, alfa, ¿no? Efectivamente, tienen que seguir siendo los que jueguen al fútbol todavía, tienen que seguir siendo un poco incluso los machotes, ¿no? Sí, efectivamente, y entre ellos mismos se sigue criticando. Eso viene de casa, Juanma, está claro, eso viene de casa. Yo hace no mucho escuchaba en un centro comercial a un papá que iba con su niño y le iba diciendo algo de una tienda que era de color rosa, parte del escaparate, y el papá le dijo, no, cariño, que eso es de niñas. ¡Wow! Mi hija que iba al lado dice, mamá, este papá, efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, pues todavía los estereotipos de género, los valores, los roles, el respeto en definitiva, Juanma, el respeto en definitiva, ¿no? Y el respeto a que una persona en algún momento llore, a que una persona en algún momento no le guste un tipo de juego o que un niño o una niña pues pueda jugar al fútbol, a muñecas, a camiones o a lo que sea, ¿no? Y como vuelvo a decir, eso viene de casa, ¿no? Efectivamente, los niños que presentan más esa vulnerabilidad, los niños que presentan más esa sensibilidad, son carne de cañón, en muchísimas ocasiones son carne de cañón. Entonces tenemos que educar, por un lado, en el respeto, y también tenemos que educar a los niños que se mantienen al margen, como ese tercer jugador de la escena, bueno, pues que también sea cómplice de poder ayudar
a que uno no juzgue y a que el otro no sufra en ese juicio, ¿no? O sea, que el ser chivato, el contar lo que pasa, no es malo, es necesario, ¿no? Yo diría que ojalá fuera más chivatos. La palabra chivato siempre ha sido algo, ha tenido una connotación negativa, ¿no? Va, menudo chivato. No, es que está diciendo que le está pegando al otro, ¿no? Y lo está contando porque quiere ayudarle, y su manera de ayudarle es contarlo. Eso no es ser chivato, eso es querer ayudar, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a... tenemos muchos frentes abiertos, ¿no? En los centros escolares, con todo el tema de la prevención del bullying, ¿no? O sea, educar en el respeto y en la aceptación. Pero muchas veces, Juanma, cuando hay un niño que ataca a otro, detrás de ese niño que ataca a otro, como la punta del iceberg que decía, que hay un niño que nos acepta. Un niño que quizá en casa no es escuchado, que quizá en casa no tiene su espacio. Cariño, no tiene amor. Efectivamente. Y esas llamadas de atención, a mí cuando las mamás o los profes me dicen, es que está continuamente llamando la atención, digo, pues atiéndele. ¿Qué necesita? ¿Por qué? ¿Qué necesita? ¿Para qué llama tu atención? ¿No? Claro. O sea, ¿qué está buscando? ¿Qué carencia tiene para llamar la atención tanto, como dices tú, sobre ti? Vamos a indagar a ver qué necesitan esa llamada de atención, ¿no? Entonces, fíjate la de trabajo que tenemos en los centros escolares, aparte de dar matemáticas, lengua, atención educativa, filosofía, etcétera. Estamos hablando de... Empezamos un poco con el tema de la educación emocional, pero al final hablamos de valores, hablamos de la vida, incluso de filosofía, de creencias, de tantas cosas, ¿no? Son tantas cosas, no solo son las emociones las que al final hacen que estos niños o estos papás pues de alguna manera terminen viviendo una vida más cómoda, más sociable, más alegre, más feliz, más el buen vivir, ¿no? Y eso yo creo que esos valores también se empiezan a perder, ¿no? Que se empieza esa parte de familiar, parece que las familias cada vez se desestructuran más, parece que esa unión, yo recuerdo más de pequeño, pues todo el tema de las fiestas como la Nochevieja, Nochebuena, todas estas cosas, que todo era mucho más familiares, que las puertas estaban mucho más abiertas, que estaban como todos mucho más unidos, ¿no? Y siento como que cada vez hay más individualismo, ¿no? Que cada vez no solo en las familias, sino que incluso lo veo en las amistades, ¿no? Que cada vez hay menos amigos, que los amigos son 3 o lo típico de se cuentan con los dedos. Veo que cada vez se tiende más a individualizar la sociedad. ¿Tú sientes esa individualización en los colegios, en los sitios? ¿Tú sientes que hay esa parte de no es amigo de siempre o que cada uno va a lo suyo? Sí que es verdad que yo, por ejemplo, en el tema amistades, en las etapas de pues hasta los 12 años, ¿no? En primaria, pues sí que es verdad que por su madurez todavía las amistades pues como que van y vienen, ¿no? Que son pocos los casos que mantienen los amiguitos desde bien pequeños y que continúan y que se siguen buscando y esperando, etcétera, ¿no? También hay una parte muy importante de las familias que tenemos que hacer, ¿no? Pues inculcarles el valor de la amistad y el cuidar al otro también, porque una amistad es una relación de 2, de 3, igual que una relación de pareja, igual que una relación de madre-hija, de compañeros, de jefe-empleado, etcétera, ¿no? Y las relaciones hay que cuidarlas igual, ¿no? Entonces, yo creo que la carencia está en que nos cuesta cuidar y que no sabemos cuidar y que esperamos que sea el otro o la otra quien me cuide, quien me haga el favor, quien me regale, quien me dé. No, pues es que dame. Al final, efectivamente, ¿no? Hay que buscar el equilibrio, ¿no? Y hay que buscar también ese cuidar del otro, ¿no? Ese buddy que tengo al lado. Que aprendí aquí, pues cuidar de la otra persona. Si eso no viene de casa, igualmente, Juanma, y fíjate que estamos volviendo continuamente a casa y qué importante es, ¿no? La casa, el hogar, los referentes que tenemos, ¿no? Pues ese cuidado del otro, ¿dónde lo van a aprender los niños y las niñas? En casa. Entonces, al final, si eso no viene aprendido de casa, pues nos volvemos egoístas, ¿no? En el sentido de que no cuido, de que quiero que seas tú el que me dé a mí, en vez de pues, empezar yo a dar, ¿no? A mí, yo a veces eso lo siento cuando dicen, es que claro, mi hijo quiero que tenga valores, quiero que tenga gestión emocional, pero pienso, pero es que la mayoría de los docentes no están preparados para, no porque no quieran, ¿no? Sino no hay una estructura, como hablabas que está obsoleto, ¿no? En la educación española, yo pienso que más que obsoleto, está cavernícola. Sí. Sí que es verdad que al no tener esa preparación de alguna manera, de tener esas asignaturas incluso, ¿no? Esa estructura de valores sociales, emocionales y de tanto, pues al final van al colegio a aprender 2 más 2, a aprender historia, a aprender
porque no les pueden enseñar otras cosas, porque no se han formado, porque no han invertido o por lo que sea en estas otras áreas. Con lo cual, la otra opción ya es que lo aprendan en casa. Sí. Si en el colegio Sí. no está ello, lo tendrán que aprender en casa. Y en casa quizá tampoco se lo han enseñado. Entonces van a hacer un poco bajo esos valores morales que cada familia pueda tener o haya aprendido en sí, ¿no? Entonces, claro, a mí hay veces que pienso mucho en estos colegios que se llaman Waldorf, que se llaman Montessori, que se llaman otros modelos de educación que creo, ¿no?, por lo poco que yo los he investigado y demás, que creo que sí tienden un poco más a tener estas herramientas y demás. ¿Tú cuáles crees que serían las asignaturas o las competencias, ¿no?, que deberían implantarse en la educación española? Pues mira, más que poner una asignatura en las Islas Canarias, hay una asignatura que se llama EMOCREA, que es Educación Emocional y Creatividad, ¿no? Cuando el proyecto empezó, yo de hecho estaba por allí haciendo unas formaciones también a familias en concreto, estaban empezando con el proyecto y me decían, bueno, que estaban fascinados con implantar la asignatura. ¿Cuál era el problema? Que los docentes no tenían preparación. Claro, entonces volvemos a mis deseos, a la lámpara maravillosa, ¿no? Formación a los docentes, ¿no? Formación a los docentes. No es tanto poner una asignatura, sino que va en la persona. Yo puedo ser profesora de matemáticas, Juanma, que en algún momento lo he sido, y mis herramientas de inteligencia emocional, de gestión de las emociones en el aula, de esa escucha, de esa validación emocional, de esa empatía, ya iba conmigo, ¿no? Porque me siento afortunada de poder haber elegido también formarme en esas otras áreas personales y profesionales, ¿no? Entonces es fundamental la formación de los profesores, no tanto la asignatura en sí, que sería fantástico, sí, bueno, claro, porque podemos hablar de emociones en cualquier asignatura, ¿no? O podemos plantear situaciones de gestión emocional en cualquier momento, en un patio, en un comedor, en un recreo, en un intercambio de aulas, etcétera, ¿no? Al final, es que la vida de un cole, wow, es un hervidero constante de situaciones, de emociones, de conflictos, de cómo se resuelven esos conflictos, ¿no? No es tanto el conflicto, sino cómo se resuelve el conflicto. Y muchas veces el conflicto se resuelve que llega una autoridad docente, pone un castigo, escribe un parte y ya está. Entonces, no hay una mediación, no hay una escucha, no hay un qué ha pasado, qué necesitas, qué querías. Eso existe poco, no voy a decir que no existe, porque en algunos centros educativos poco a poco ha crecido, pero efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, pues vuelvo a apelar a la necesidad que hay de la formación. Muchos docentes no la hemos buscado por nuestra cuenta y sí que es verdad que en algunos centros educativos están implantando. Esta semana voy a un centro educativo a formar, a dar 10 sesiones en total, empezamos esta semana, un centro educativo a formar a los docentes, ¿no? Entonces, bueno, pues es el equipo directivo quien ha visto la necesidad de decir, vamos a aprender nosotros qué es esto de la inteligencia emocional, a adquirir herramientas para nosotros primero, para luego poderlas implantar en el aula, ¿no? Y la verdad es que el beneficio se dan cuenta de que es muy bueno. Yo le digo, no os lo creáis, si queréis lo practicáis y luego ya me contáis, ¿no? Y efectivamente cuando lo practican y me dicen, es que esto me sirve hasta cuando llego a casa para estar con mis hijos, Marga, digo, claro, digo, es que esto sirve, pero porque primero el trabajo lo has hecho contigo, ¿no? Lo has hecho contigo ese trabajo. Entonces yo diría que no tanto una asignatura, sino unos conocimientos previos en el docente para que pueda ir su asignatura, su contenido, su materia, acompañado ya pues de esa capacitación que tiene el propio docente. ¿Cuál es el proyecto que siempre está en tu mente como muy altruista, como muy grande, pero que todavía no ha habido a la luz? Ay, pues tengo pendiente, bueno, voy a quitar el tengo, deseo y quiero escribir un libro, Juanma. Fíjate, sí. Aquí lo tengo apuntado. Dice, ¿tienes algún libro? Lo había apuntado. He colaborado en algunas publicaciones con otras compañeras del mundo de la docencia, de la inteligencia emocional, del desarrollo, compañeras. De hecho, el último fue Maestras del siglo XXI, historias que cambian vidas, donde 18 maestras escribimos historias personales, de nuestra disciplina, etcétera, ¿no? Y bueno, pues es una espinita que tengo ahí que me gustaría en algún momento lanzarlo. Tenía yo la curiosidad, porque viendo tu recorrido y lo que sabes, y por lo menos yo así lo siento, ¿no? Que sabes un montón y que lo haces todo desde el corazón y que, no sé, me gusta mucho tu estilo.
me preguntaba, ¿tendrá algún libro Marga, perdón, ¿tendrá algún libro Marga? Y no se lo he dicho que lo traiga para enseñarlo y tal y cual. Y me he quedado con la cosa, digo, qué raro que no lo tenga. Digo, me suena raro que no lo tenga con todo lo que sabe. Digo, como no lo tenga, la verdad tiene que poner las pilas en algún momento, ¿no? Pues sí. Sí. Lo tengo pendiente, efectivamente, y no eres el primero que me lo dice. Personas así de nuestros mundos me lo dicen, de nuestros campos, y amigos, amigas también. Te voy a me dar la dicen. clave para que lo hagas. Porque intuyo, yo soy muy intuitivo, que te está pasando lo que a mí me pasaba. Yo escribí al final el libro hace, no sé, un par de años por ahí. Y creo que te está pasando lo que a mí me pasaba. Pero Te bueno, escucho. eso ya en privado. En privado. En privado te lo digo. Deseando. Porque es esa parte saboteadora, ¿no? Esa parte saboteadora Puede que ser. tenemos, autoexigente, de que sabes tanto, tienes tanto, que quieres que sea guay. Y no te conformas con cualquier cosa. Entonces, como no te conformas con cualquier cosa y quieres que sea un gran libro, pues hay que ponerse, ¿no? Y es, Sí. no te queda mucho tiempo, tienes esa responsabilidad. Entonces, Quiero. te voy a decir lo que a mí me funcionó para romper ese saboteador que yo tenía, que era un poco ese, ¿no? Quiero que sea un libro guay, porque conozco tanta gente en Develand, también a veces hay gente que dice, wow, ¿cuánto sabes? ¿Cuánto te hagan? Digo, no puede ser cualquier cosa, tiene que ser uno guay, ¿no? Y eso no me permitía hacerle. Y siempre, bueno, ya la haré, no la necesito. No soy escritor, ¿no? Me buscaba como el que fuma, dice, bueno, pero me viene bien fumar, ¿no? A mí, aunque sé que no es sano, ¿no? Los que fuman y dicen, no sé que no es sano, pero me calma, me tranquiliza, claro, me viene, el estrés. se buscan la manera para que darle un sí al tabaco, ¿no? Pues un poco siento a veces que los que no terminan de escribir un libro tienen ese saboteador. Yo estuve en un curso, hice 2 cursos antes de escribirle, ¿no? No voy a decir nombre ni nada, pero hice 2 cursos. Uno era muy motivacional, un curso me motivaba mucho a los escritores, pero no tenía técnicas, no tenía formas de hacerlo, ¿no? Que era lo que yo realmente necesitaba en mi caso, porque motivado sí estaba. Y en el que sí tenía técnicas, no tenía, yo sentí que le faltaba, o sea, como solo publicó como un 5% de todo el curso, ¿no? Entonces dije, hostia, aquí hay un nicho para los coaches que no veas, porque vi que todos necesitaban, me gusta más la palabra se merecían un coach para romper aquel saboteador, y los que entraron en mi grupo todos escribieron, todos terminaron publicando, porque yo lo detecté en mí y dije, hostia, me está pasando esto, y como fui capaz de romperlo, quise también apoyar a mi grupo, desde esa parte coach mía, a romper aquello que yo rompí, porque le estaba pasando lo mismo. Prácticamente era lo mismo. El mismo saboteador muy parecido al de la mayoría de los que quieren escribir un libro, ¿no? Entonces, esto me sirvió para todo el mundo que me encuentro que quiere escribir un libro y no lo escribe, se lo cuento con unas ganas, porque digo, creo que le va a pasar lo mismo, que va a romper eso y lo va a terminar escribiendo, ¿no? Y eso me alegra, ¿no? Yo soy muy de que cuando encuentro algo que a mí me funciona, que me va bien, me encanta compartirlo, darlo y todo lo que pueda, por si alguien lo puede utilizar y usar. Entonces creo que te mereces ese libro que ya está escrito, como yo digo, ¿no? Ya está escrito, solo falta bajarlo al papel y que también lo podamos presentar aquí, ¿no? En este espacio, que vengas un día con él, estoy ilusionada, estoy contenta, a escribirlo y que sea este año, ¿no? Que sea este 2024. Sí, ¿viste? Ya hiciste. ¡Ay! Ya hiciste así. Pero si ya estuviera escrito, qué bien, ¿verdad? Qué bien, qué bien. Ya lo tendrías. Bueno, ahí va a estar. Vamos a ir cerrando. Yo creo que llevamos... ¿Cuánto llevamos, chicos? ¿2 horas? ¡Wow! Bueno, vamos a ir cerrando. A ver si me queda alguna pregunta de las que yo quería. ¿Qué es? Bueno, yo creo que más o menos he hablado un poco. Tenía algunas cosas que al final las he mirado, pero bueno, más o menos está hablando todo. ¿Hay algo a ti, Marga, que te apetezca hablar, que no hayamos hablado, que te gustaría contarnos? No sé. Porque sé que hay muchas cosas muy interesantes que tú hablas en las redes sociales y demás, que lo noto como una especie de... la palabra no es crítica, ¿no? La palabra es como que quiero aportar este valor y te noto que lo dices como, hey,
para allá, mamá, para allá, papá, y empieza por aquí que es importante, ¿no? ¿Cuáles serían esos 2, 3 consejos que crees que para los papás y las mamás les vendría maravilla para empezar a sus hijos a entenderlos, a comprenderlos, a no etiquetarlos, de alguna manera también pues es verdad que yo siento que a veces los papás y mamás están muy perdidos, ¿no? Sí, Están como muy sí. perdidos y sí, lo entiendo, lo comprendo, lo quiero, pero no sé por dónde empezar, no sé Sí. qué hacer, ¿no? La aceptación es lo primero, Juanma. Hay muchas mamás y papás que generan unas expectativas muy altas, a veces distorsionadas, a veces muy exigentes, ¿no? De cara a los hijos, cuando ya la mamá se queda embarazada, pues ya se empieza a proyectar, ¿no? Vamos a ponerle la habitación rosa o azul, le vamos a llevar a este colegio, va a ser esto, le vamos a llevar al otro sitio, etcétera, ¿no? Bueno, pues espérate que nazca, acepta, conócete tú en ese rol de mamá o de papá, ¿no? Hoy en día, Juanma, tenemos un montón de libros, documentación, talleres, hay muchísimo en la red colgado muy bueno, de muy buen valor, Sí, y sí. luego sí que es verdad que cada vez hay más mamás y más papás conscientes que acuden a formaciones, ¿no? Porque quieren, ante ese no sé por dónde empezar, pues hacen una llamada, escriben un mensaje a través de Instagram, conectan, contactan con algún psicólogo, psicóloga o experto en crianza, ¿no? O, bueno, pues para ese empezar de alguna manera consciente. Pedir ayuda, ¿verdad? Sí, 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 efectivamente. Y darme cuenta que antes decíamos, ¿no?, que el que va al psicólogo o el que se forma en inteligencia emocional o hace talleres es porque necesita ayuda. Bueno, pues no hace falta a veces necesitar ayuda, ¿no? A veces nos damos cuenta que necesitamos ayuda y la pido, y a veces simplemente es que quiero mejorar la técnica que tengo, que quizá no es la mejor hoy en día, ¿no? Conocer a nuestro hijo y a nuestra hija también, ¿no? A nivel evolutivo, a nivel madurativo, a nivel emocional, pues cómo va a ir desarrollando y creciéndose, conocer sus entornos también, sus intereses, ¿no? Muchas veces cuando salen del cole yo le digo a las mamás, ¿y qué les preguntáis? Pues que qué tal el cole y qué han comido. Pues si lo que han comido lo tienes en el menú publicado de la página web, ¿no? Y que qué tal en el cole, ¿qué te va a decir? Bien. Ante una pregunta universal, una respuesta universal, ¿no? Pues hazle otro tipo de preguntas, ¿no? ¿A ti qué te gustaría contar, ¿no?, de tu día de trabajo hoy? Pues eso, hazlo en formato pregunta a tu hijo o a tu hija, ¿no? O sea, generar esos momentos también de conexión. Y luego, para mí, algo muy importante para las familias y para los docentes, Juanma, es que hagan una revisión de cómo fue su infancia, que hagan una revisión de cómo fue su adolescencia también, ¿no? Para poder educar a mi niña con la edad que tiene ahora, o poder dar clase a unos adolescentes, es necesario que yo me haga una revisión, ¿no? Que yo hable con mi yo adolescente, que yo hable con mi yo niña, y que, bueno, pues que quizá tenga la oportunidad de sanar algo, de darme cuenta de algo, de lo que tuve y lo que no tuve, de lo que creo que mi hijo o mi hija necesita ahora, ¿no? Muchas veces también algunas mamás y papás me dicen, yo voy a darle a mi hija o a mi hijo lo que yo no tuve. Pues a lo mejor es que no lo necesita. Sí, Date cuenta de lo que intentan necesita. cubrir sus carencias a través del hijo. Claro, entonces por eso digo ahí lo de la revisión, ¿no? Tú que no tuviste, ¿qué carencias ahora como adulto te ha dejado eso? ¿Tú qué puedes hacer para que tu hijo no tenga esas carencias, ¿no? ¿Cómo te visualizas tú comunicándote con tu hijo cuando tenga 12 años? Porque ahora con 6 quizás es fácil, pero cuando tenga 12, 14, 16, querrás que te comunique lo mismo que con 6 y quizá no, porque claro, ya esas edades comunican menos, ¿verdad? Entonces, ¿qué queremos trabajar ahora, ¿no? O sea, ¿qué echaste tú de menos? Y qué es lo que te gustaría y ahora puedes dar, pero de una forma también adaptada, ¿no?, a la realidad ahora, a la situación de mi niño y de mi niña. Comprenderlos tanto, ¿verdad? Y además que yo solo hablo mucho de que la adolescencia es una de las etapas, es muy bonita, pero es muy difícil para ellos, Sí. la adolescencia, porque es un cambio importante en su vida, ¿no? Ese tránsito de adolescencia es muy importante recibir ese acompañamiento de los papás, ¿no? Y entenderlos, comprenderlos, apoyarlos, saber que su temperamento, sus hormonas y todo está todo muy revolucionado, como tú decías, como cuando uno es joven. Y reírte de ello, ¿no? Yo a veces cuando a la escena me río, yo nunca me río o la imito o lo hago la broma como ella lo está haciendo, entonces ella termina riéndose también. Qué bueno. Y demás, ¿no? Entonces, el apoyarlos, el acompañarlos en esa transición de la adolescencia, para mí es tan importante de que al final la adolescencia no sea
como para muchos un trauma, ¿no? De complejos, de historias, ¿no? Porque está en toda la parte esa que empiezan... Yo recuerdo que Alexandra, yo quise educarla, ¿no? en el tema de las telecomunicaciones, que ya estaban ahí a tope, y dije, como sé que las va a tener y va a estar con ellas, lo que no voy a hacer es prohibírselo, porque va a ser ir en contra de una sociedad completa e ir en contra de la niña y tal. Lo que voy a hacer es educarla de ellas, ¿no? Y me acuerdo que a propósito yo le abrí un canal que intenté que fuese más hacia inteligencia emocional, comportamientos y tal, para que a la vez que estaba disfrutando ella del canal, pues estuviera aprendiendo a través de juegos, ¿no? Y tuvo mucho éxito ese canal. E incluso pues y nos metieron en un grupo que ahora los que están en ese grupo son super influencers. Y me acuerdo que Alessandra íbamos por sitios, aquí en el pueblo y en algunos sitios ya la pedían hasta autógrafos y todo. Qué bueno. Tú eres la de Cool Fan, no sé qué. ¿Qué pasó? Que fue entrar al instituto, empezar a ver ya a los chicos y tal, y fue y borró todo el canal. Wow. Lo dijo, llegó y dijo, no, papá, no quiero que me vean, que tal, porque le entró toda esa vergüenza, le entró todo aquello. Claro. Y para mí fue un disgusto, porque para Sandra estábamos disfrutando tanto y pasándolo tanto, ¿no? Entonces ahí sí que tuve que hacer yo mi trabajo, decir, hey, no pienses en ti, chaval, que aquí es ella quien tiene esa vergüenza, es ella quien tiene viene una transición para ella en la adolescencia. Y ya se acabó el canal, ¿no? Ya viene otra parte nueva que yo tengo que aprender como papá, y me intento de alguna manera, a mí lo que funciona es intentar estudiar, ver, entender, comprender cómo lo pasan ellos, ¿no? Cuáles son las dificultades, cuáles son las cosas que les alegran, las cosas que le llevan a ello, e intentar ponerme ahí en esa piel, ¿no? Y es lo que tú dices, cuando llega del instituto no es ¿qué tal el día? ¿Cómo harían los exámenes? ¿Cómo te dan? ¿No? Porque al final, pues es lo que tiene, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que es muy agradable hablar contigo, Marga. Gracias, He estado Juanma. muy Igualmente. cómodo. Espero que tú también hayas estado cómoda. Te hemos puesto el sillón grande para que si te quisieras tumbar o algo pudieras y demás. Y quería hacerte un regalito, ¿no? Sí que te vamos a dar todos los contenidos y demás para que también los puedas aprovechar. Y aparte de todo el agradecimiento, el cariño y todo lo que te podemos dar, que yo sé que tú lo valoras más que cualquier otra cosa material, pero sí que te quiero dar un regalito, porque también, no sé cómo, si hace tiempo que no nos vemos, entonces sacamos unas cartas de inteligencia emocional, ¿sabías? No sé si tú las has llegado a conocer. No las he conocido yo directamente, pero sé de amigos y amigas que las compraron tienen, aquí. ¿no? Bueno, pues estas cartas de inteligencia emocional son 2 barajas, son dos juegos, y cuando las creamos, pues el mundo de la inteligencia emocional es el que es tan amplio y tantos autores, y cada autor pues tira para un lado, tira para otro. Hicimos un estudio de bastante tiempo para generalizar en lo que la mayoría de los autores estaban de acuerdo, ¿no? Desde un Damasio, un Vizquerra, todo Goldman, todos los principales en inteligencia emocional estaban más de acuerdo para saber cuál encontrar las primarias, las secundarias, la escala y tal, y bueno, pues llegar a la que hemos llegado, ¿no? Pero no solamente quedarnos llegamos a tener, son 36 cartas de inteligencia emocional las que tienen, ¿no? Las 6 primarias y las demás secundarias, las familias. Encontramos una dibujante, ¿cómo se llama? La que pinta, ¿cómo se llama? Ilustradora. Ilustradora, sí. Una ilustradora que nos hizo unos dibujos preciosos, y luego tuvo un detalle que por lo que luego me di cuenta con el tiempo, que en casi todas tiene animalitos. Y es que ella tiene animalitos, ¿no? Le gustan mucho los animalitos. Me di cuenta que casi todas las figuras tienen animalitos. Y hay una de ellas que es la sorpresa, que ahí fue un poco un guiño a esa parte, pues bueno, pues estos son chicas, chicos, tal, y un poco la sorpresa la dejamos como que no se distingue si es chica o chico, ¿no? Qué bueno. Se queda un poco ahí en, bueno, que cada uno saque sus conclusiones. Y aparte, pues toda la baraja de inteligencia emocional de alguna manera nos sirve ya como emocionario, ¿no? Pero luego sacamos un segundo montón, que es el que nos enseña a gestionar, ¿no? Son cartas de gestión, de cómo a través de este segundo montón, a través del juego, ¿no? Podemos aprender a gestionar, aprender de alguna manera a transitar y todo lo que tiene que ver con las emociones, que es un poco lo que hace diferente al juego, ¿no? Que tiene un segundo montón de gestión emocional, ¿no? Que en la mayoría, pues, que hemos visto por ahí, o no sé si ahora lo sabrán, no lo hay. Entonces, bueno, pues vamos a sacar ahora una siguiente edición y demás, pues estamos con unos proyectos muy chulos que te contaré, pero sí que, bueno, pues
me apetece un montón que las tengas. Qué bien, ¿vale? muchísimas gracias, Este pues es me tu encanta. juego de Gracias de verdad. inteligencia EmoWin. emocional. EmoWin. EmoWin se refiere a emo de emoción y win de win to win. Ganar, ganar, ¿no? El Me famoso encanta. juego de ganar, ganar, de que miremos los dos por ganar, ganar. Entonces, EmoWin. Gana con las emociones. Y te voy a hacer otro regalito. Bueno, Este bueno. no te lo esperas, que es la pulsera Bueno, del bueno, bueno. Possibility. Oh. Porque tú hace que lo hiciste, fíjate, el 19 sería por el 2016 o por ahí. 2000, sí, Porque aquí esto se abrió 2016. en septiembre del 17 se inauguró Sí, esto. 2015 a lo mejor. O 2015 incluso, o sea, casi llegamos a los 10 años. Con lo cual no sé cómo estará tu pulsera. Entonces, me pensaba, digo... La le voy a dar conservo, Juanma. pero pondrá básico, porque creo que ponía básico, ¿no? Claro, y pone New Life. Y pone New Life, claro. Entonces esta ya es la nueva de Possibility bueno, y de qué Deadline, bueno. y así también la tienes, ¿vale? Tienes las dos. Que me apetece mucho que guardes Sí. este recuerdo, ¿no? Con cariño. Espera. A ver si no me la aprieto mucho, por si luego me quieres. Muchas gracias. Me encanta. ¿Lista? Muy bien. Y nada más. Bueno, gracias por este podcast episodio número 3. Para el próximo, que tenemos el 30 o el 31 de enero. 30. El 30 de enero vamos a tener a Luis, el sensei de Cuba se llama, que es un culturista profesional, ha sido campeón de Europa y demás durante algunos años. Y vamos también a que nos cuente, porque al final, cuando pensamos en invitar a las personas, ¿no? Nos gusta mucho estar en personas que han pasado por aquí y tal y cual, ¿no? Pero muchas veces pensé, ¿qué perfil, ¿no? Y al final, como hablamos de la amígdala traviesa, pues digo, yo creo que todo el mundo tiene una amígdala traviesa, ¿no? Da igual a lo que se dedique o no se dedique. Efectivamente. Entonces creo que todos los perfiles caben, ¿no? En este podcast, porque al final pues todos podemos hablar, aunque te dediques a una cosa u otra, pues imagínate, ¿no? Cómo gestionará este hombre sus campeonatos, su disciplina, sus efectivamente. campeonatos y todo, ¿no? ¿no? Tengo ganas también de escuchar que nos cuenta. Así que muchísimas gracias nuevamente, Marga, por venir a este podcast y ya está. Gracias, Juanma. Gracias, ¿Vale? chicos.